Bienvenidos al episodio número 20 de Cine de la Esquina. Hoy les traje como invitado a mi querido amigo René, experto en sonido y en la vida y en Blade Runner. En valer ¿Cómo verga, estás? bro. Y en valer verga. Básicamente, ¿no? No, muchas gracias por invitarme, cabrón. Brother, la verdad es que me hacen falta. No, creo que tu primer episodio, tu segundo, y la neta, Ujú. justo te lo venía diciendo ahorita, qué fina se ve esa cámara, güey, la neta, o sea, se ve bien chida. Se ve que le estás metiendo huevos y la neta o sea, te aplaudo mucho eso, cabrón. Qué chido que sea el 20 y, güey, usualmente los números como o sea, los 10, 20 y así suelen tener una cierta connotación cultural. Exacto, güey. Entonces, Sí. mira, bro, yo me Son puedo creer esa bonitos. historia y te digo, güey, claro, me Ujú. encanta y me enorgullece, me hace muy feliz estar aquí para el episodio 20, mi bro. Sí, el número 20 es importante. Los números con cero a la derecha son importantes. Sí, por Entonces, supuesto que sí, claro, claro. Y además, sí, nada más para presentarme rápidamente, pues sí, por favor. efectivamente yo hago cine como mi querido George aquí, que se puede notar en las cámaras y las luces. Y ahí están dos mamadores de cine, por Los supuesto, mamadores, exacto. nos encanta, claro. Yo dirijo, escribo un par de cosas, aunque mi quehacer usualmente tiene que ver mucho más con el sonido, diseño sonoro, sonido directo, cosas de lo que escuchan en las pelis y cosas por el estilo. Y además, pues lo cagado de cómo nació esta conversación fue que porque Instagram y porque mamador, yo, evidentemente, hablando acerca de la libertad y de cosas como un poco más densas y pues se ve, o sea, aquí con George, se ve que podía haber una buena plática, Sí, ¿sabes? te mando un Entonces, mensajito y luego es bueno platicar eso en redes, porque luego solo se habla de comprar productos y ponerse cremas faciales, pero hay más cosas, ¿no? sí, por supuesto, o sea, digo, siempre hay bueno y hay malo en las redes. Digo, al final, Claro, de sí. otra forma, esto no se hubiera Sí, concretado, güey. Al final, yo estoy a varios cientos de kilómetros de donde tú estás o sea, no lo sé. Creo que el hecho de poder tener las redes para eso está chido. O sea, neta aguas, porque si no vamos a terminar como Blade Runner y seguramente de eso vamos a hablar. sí, Y siguiendo viendo como ¿cómo se llama? Un espectacular de Coca-Cola, porque de repente como que se nos fue disfruta. de las manos, ¿no? O sea, se nos Exacto. fue un poco de las manos. Pero bueno, sí, Pero no, tiene muchas básicamente. cosas muy buenas, ¿no? Y esto es algo bueno que tiene esto, esta interconectividad y puedo hablar de películas tan buenas como Blade Runner y tan Una profundas. joyita, Son una unas joyas, joyita. sí. Justo, bueno, justo antes de empezar estábamos hablando de cuál te había gustado más, si la primera o la segunda, y me dijiste que mucho más la primera porque además creciste tú con ella, ¿no? Sí, o sea, es que está muy cagado porque o sea, la primera yo la vi cuando estaba en la prepa, iniciando o Mm. sea, la prepa, y ya sabes, como este momento de quién soy yo y qué quiero ser, y entonces estamos todos mecos y realmente solo somos tontos, pero intentamos buscarle, ¿no? Y una de las búsquedas justo era el cine. Yo en la prepa me metí como una escuela que daba diplomados como de comunicación práctica, o sea, te enseñaban de que actuación, edición, Mm. sonido, dirección, ¿no? La chingada. Y me acuerdo que para apreciación cinematográfica, que era de lo primero que había, nos dejaron esa peli, pero güey, yo tenía de que 15, 16 años, o Sí, sea, sí, sí. estaba bastante chavo y de repente entras con un putazo existencialista y preguntas del ser humano y yo como, Sí, güey, qué pedo, espérame, ¿qué pedo? tengo... Aguántame tantito, güey, Dice, qué pedo ¿sabes? con nada, no mames, sí. Sí, güey, así como, ¿cómo que las lágrimas en la lluvia? De repente fue como poético, pero Sí, fue un güey. momento bonito, la neta. Qué Y justo lo que actorazos, ¿no? No mames, está cabrón. Y verlo así de joven, Sí, la güey, sí. neta, o sea, si viste la última o de las últimas Star Wars donde todavía aparece y se muere. Es que no me acuerdo Así, tanto. O sea, de no las importa, últimas no las vi tanto. ya, sí, no están tan chidas, No pero sí tan... se ve ya viejón y me había quedado mucho con esa idea de este cabrón viejo y de repente verlo en Blade Runner así como todo chavalillo y todo un galán y siendo un player Sí, con la güey. Rachel, ¿sabes? Es como, Sí, todo un mujeriego robot, por güey. supuesto, sí, claro, güey, tú. Ok, sí, a ti te conozco, ¿sabes? Sí, Muy güey. clásico, es chido. Y nada, o sea, mi tema con la nueva es que o sea, cuando yo la vi en número uno con muchos sueños, estaba muy cansado y fue un tema.
Y número dos, cuando la vi, traía como este saborcito. De hecho, o sea, si me pongo a checar en algún momento estas como de lo que posteaste en Facebook hace años, tengo un post por ahí de tengo mucho miedo por Blade Runner 2049, ¿no? Ah, sí. O sea, güey, de que, además mamador, por supuesto, pero sí traía como un cierto pegue de que, no, es que me encantaba la idea de que, de Deckard, ¿no? O sea, de saber si Sí. era, si no era. Queda con el misterio, ¿no? Sí. Era un misterio que creo que se había fermentado muy bien y que o sea, me hace falta volver a ver la nueva, sin lugar a dudas, pero, o sea, creo que el hecho de que exista la nueva no le quita mérito a la primera, solamente en mi cabeza juvenil, o bueno, ni tan juvenil, no tiene tanto, que la vi sí fue como de, no lo sé, como que había algo que me empujaba a decir, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pues es Entonces creo que que no la disfruté tanto, güey. igual este sueño lo pasó lo mismo cuando sacaron la primera, segunda y tercera de Star Wars, que en la cuarta, quinta y sexta nunca habían definido la fuerza, de qué era realmente Ándale. la fuerza y era como el misterio de Star Wars. Y en las primeras la definen y como que se pierde pues, ese Güey, misterio que tenía, ¿no? es que es una mamada, o sea, justo estaba leyendo de esta madre que son los puntos arquimedianos falsos. De hecho, o sea, si escuchas a Rusarín con Roberto, que es el último que tienen, Ah, muy bueno. hablan de eso y ya me puse como medio a investigar y justo habla de qué pasa cuando, digo, lo hablaban en un sentido humano y filosófico, de qué pasa cuando tus verdades están cimentadas en una falacia o sea, ya sea en una mentira o en algo no real, ¿no? Como Ujú. ellos ponían el ejemplo de Dios, como de Claro, qué pasa si tu punto arquimediano no es Dios, existe, oye, y si no existe, ¿no? claro, claro. Y pensar en la fuerza, o sea, se me hace como muy cagado porque Sí. cagadamente, o sea, y es que luego eso se traspapela lo de lo que te acabo de comentar, eh, para hablar acerca de cómo el hecho de estarlo nombrando es una mamada, ¿no? Es tonto de alguna forma intentar nombrar como ese ente divino. Digo, Sí. si quieres ahorita nos metemos mucho más en esos temas que ya entrará en seguro términos de humanidad y libertad, pero lo que hacía bien Star Wars es que cuando ellos nombraban la fuerza, no le explicaban. Exacto. No era necesario, No era güey. Jamás es necesario. como, güey, como la religión y como cualquiera de estas Exacto. formas de divinidad humanas que usualmente las pensamos como religión, pero los budistas no es como en sí una religión, sino una filosofía. Sí. Y lo que sea que queramos poner en ese lugar, ¿no? No se puede explicar porque pierde todo, o sea, pierde todo su propósito, ¿no? Cuando Pues tú sí. nombras a Dios, se pierde Dios, güey. Dios no lo Pues, explicas, güey. pues justamente esto lo leí en un libro, no me acuerdo en cuál, pero cuando Dios se le aparece a Moisés, no, sí, sí es a Moisés el que libera a al pueblo judío, Sí, ¿no? sí, sí. Se le aparece con una zarza quemada. Que es una zarza, güey, perdón. No zarza, una pinche árbol, güey, es un arbolito, Ok, güey. ok, Pero ok, ahí ya ajá. sabes, la Biblia saca sus palabras mamadoras. Les gusta también, güey. O sea, no lo pudieron hacer un poquito más fácil, güey. Sí, 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 zarza, güey. Entonces es una pinche zarza. Ajá, ajá. Y Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y este güey, el que escribe, dice, si Dios le hubiera respondido con su nombre, ahí se hubiera terminado la humanidad, güey, porque ya se hubiera sabido qué es el más allá, güey. O sea, ya no Es que habría más. es un pedo bien cabrón. Por ejemplo, los budistas, ¿sabes lo que, o sea, conoces el taoísmo, Sí, el o sea, Dao? bueno, un poco, O sea, pero... entiendes más o menos, ¿no? Y básicamente la concepción es, el Dao es esta forma de ver la vida, humildemente, de simplemente no lo entiendo. Y Lao Tse habla acerca de esto, que dice, güey, el Dao, refiriéndose a la realidad, digamos, al mundo, el Dao que puede ser nombrado no es el verdadero Dao, ¿no? El nombre que puede ser hablado no es el nombre eterno. Ujú. Evidentemente son güeyes muy hippies que, digo, no fuman peyote, pero de repente no entienden que sí somos reales, somos de carne y hueso y que no somos solamente ondas en la materia, ¿no? Claro. Eh, pero justo, o sea, creo que ya cuando lo pasas a un terreno de lo divino, cuando quieres intentar explicar lo inexplicable, ese es el tema con los seres humanos, güey. Que como seres humanos siempre buscamos esa creencia, ese punto arquimediano, Claro, ese güey. algo al cual sujetarnos y decir, güey, pues es que hay un chingo de cosas que neta no conozco, cabrón. Claro, güey. Dame algo, ¿no? Y además no es algo negativo, ¿no? No porque sea algo artificial o una ficción, significa que no es algo
que sea positivo. O sea, de hecho hay una frase de Lacan, güey, que Ajá, dice que la palabra mata la cosa. claro. No, Entonces, es que cuando, la cuando yo, palabra es la cosa, güey. exacto. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo muy estúpido, güey. O sea, no estúpido, pero muy básico, güey. Es como cuando estás estudiando cine y te dicen Ajá. del ISO, güey, de la cámara. Y dices, güey, ¿qué chingados es eso? Y, ¿no? Y por ¿Por ella, qué se llama ISO, ¿por qué se güey? llama ISO? Y tú así como, Está güey, bien como, raro, güey. como que le tienes miedo a eso. Y ya después cuando te Claro. explican, dices, ok, ya te tranquilizas y ya como que Es, ya mataste a la cosa, güey. Ya sabes qué pedo. sí, pues es esta teoría o sea, que el lenguaje está doblemente separado. O sea, es que está cabrón porque eventualmente como que sí quería llegar a eso en el término de qué es lo que nos hace humanos. Y para reducirlo o resumirlo un poco, y luego si quieres nos clavamos un poquito más, básicamente, no lo sé. O sea, creo que es un poco complicado ponerlo en palabras, güey. Pero, o sea, mira, este es mi plan, güey. Podemos empezar con Blade Runner, güey. Porque yo creo que si Ajá. no, no nos vamos a meter, güey, ni de Sí, pedo a güey, Blade sí. Runner, güey. Sí, hay que, Porque ahorita hay que darnos güey, el ahorita clavado. que me empiezas a decir esto de las palabras y las cosas tiene que ver con, o sea, el concepto que quiero platicar es el de magia, ¿no? Este Mm, concepto de Blavatsky, de Eliphas Levi, que es la ok. magia caos, pero que está cimentado en una teoría como mucho más baja de la realidad. A mí no me encanta tanto la idea de la magia donde ya, güey, Levi hizo mamadas y decía que para hacer cosas tenías que matar gente. Y entonces, como que de Ok, repente güey. digo, o sea, le hizo lo que la cristiandad, güey, la iglesia le hizo a la religión, güey. O sea, Exactamente, güey. una desvirtuación y como que no entender muchas cosas y como ponerle otras cosas en su lugar, ¿no? Claro. Pero lo voy a intentar explicar un poco y a ver si ahorita lo podemos como aterrizar más Aterrizar. cabrón. Va. La cuestión aquí es que nosotros, cuando vemos nuestro entorno, lo que nos rodea, absolutamente todo, ¿tú crees que eso es lo real, güey? No, güey, porque igual aquí te echo Lacano, güey, que dice que Échamelo. que la realidad se construye como una ficción. Es Claro. decir, güey, que siempre va a estar la visión sesgada por ideologías y por nuestra propia percepción biológica, güey, ¿no? Y checa esto, güey. O sea, porque la primera parte, güey, de Lacan acerca de la diferencia es cierto. Justo, es que es cagado porque justo en este podcast que te digo de Rosarín con Con Roberto también Roberto. lo platican un poco. Luego hay otros libros y otros güeyes que también son muy chidos, que también lo bajaron. Eh, pero hablaba acerca de cómo la palabra no es que mate la cosa, la palabra es la cosa. Está doblemente Ok, separado. entendí. Es la Sí, idea de Derrida, es claro, la idea claro. de la deconstrucción y esto de la diferencia, ¿no? Y justo creo que Rusarín más o menos lo explica chido, Mm, pero es esta cuestión de que cuando tú piensas en algo, o sea, es la frase de, cuando nosotros pensamos en justicia, la justicia no está presente, ¿no? Cuando nosotros claro, pensamos en un árbol, el árbol no está presente, güey. Cuando nosotros pensamos en lo que sea, realmente no está claro. presente, güey. Significa que cuando nosotros nos referimos a cosas, güey, nos estamos refiriendo a la historia y a la forma mental y de memoria que tenemos de las cosas, ¿no? Cuando yo te Claro. pregunto qué es la realidad, güey, claro, o sea, entendamos lo de las palabras, pero primero hay que como contextualizar, güey, diciendo, oye, brother, si topas que nuestra visión, güey, en el espectro visual es una cosita, Sí, claro, claro. hay infinidad de cosas que simplemente no vemos. Lo Sí, mismo con o sea, todos nuestros sentidos no son nada más que cargas electromagnéticas, güey, sí, que claro. nosotros tenemos, o sea, güey, me encanta esta frase de, los ojos no son ventanas, los ojos son filtros. Los Son ojos son filtros. filtros porque, güey, o sea, si el cerebro tuviera la capacidad de ver todo, de escuchar todo, digo, no sé si podría, ¿no? Para empezar, pero nosotros como seres humanos creo que tenemos que empezar desde este punto de, güey, ok, no veo todo, no escucho todo, y básicamente todo lo que está construido a mi alrededor pues son formas de interpretarlo, ¿no? O sea, la miel no es dulce o sea, la miel no es dulce porque nos gusta, o más bien, a nosotros no nos gusta la miel porque sea dulce, la miel es Claro. dulce porque nos gusta, la miel simplemente existe, güey. Y, y a- ade- Nosotros decidimos decir, es que es chida y sabe bien, pero es una historia, güey. claro, Es un güey. Y cuento, justamente güey. está cargada por justamente historia y por vivencias y experiencias. Ahorita poniendo de ejemplo la miel. Y por ejemplo, creo que Nietzsche y creo que Lacan describen la realidad. De hecho, Nietzsche tiene una frase así de cuando ves al abismo,
El el abismo te abismo mira de te muerta, mira te de mira de nuevo. muerta, de Es en la vuelta realidad, así. porque Exacto. es una realidad directa, seca, que realmente, como diría Zizek, necesitamos la ilusión para que sea el pegamento de nuestra realidad y podemos Básicamente. avanzar. Sí, o sea, por ejemplo, esta parte de Nietzsche, o sea, a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando citan a Nietzsche así de, es que él mató a Dios porque él era, metía putazos. Güey, este cabrón nunca sonreía, ese güey no mató a Dios, ese güey Sí, estaba güey. cagado de miedo. Sí, no mames, sí, Hablando la de, o verdad. sea, se cagó así de, güey, no tenemos motivos, no Güey, tenemos está una verdad, cabrón. no tenemos valores, güey, porque Dios no existe porque lo hicimos nosotros, güey. Justamente, Y, ese y güey tenía un verga, chingo güey. de miedo. Verga, güey, ¿sabes? Y Ese luego güey. dice esto del superhombre, que de hecho esto tiene mucho que ver como con esta idea de Batty, que si tú ves a Roy Batty, ¿no? En la película, yo no lo Mm. sé, pero incluso tiene como este cierto arquetipo heroico, como nichano del superhombre, de que genera sus propios valores y sus propias verdades y cosas Sí, por el güey. estilo. Y al final es muy extraño porque siento que Nietzsche, o sea, creo que es una idea interesante, pero no sé qué tan bajada la realidad podría estar, ¿sabes, güey? Es que sí, güey. Es que yo creo, mira, lo padre de Nietzsche, bueno, primero estás hablando del antagonista de Blade Runner, ¿no? Para los que no conocen. Pero justamente Nietzsche se le tacha muchas veces de nihilista al güey, ¿no? Sí, sí, cabrón. Pero, pero ese yo creo que es un error al leer a Nietzsche porque él decía que la sociedad era nihilista porque realmente ya Dios estaba muriendo, güey, y que los valores estaban muriendo y que el hombre tenía que reconstruir un nuevo set de Un nuevo valores mundo, ajá, claro. para poder avanzar, güey, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de Nietzsche como filósofo y como que rompe, güey, con los valores aristotélicos y platónicos que son blanco y negro, y escribe su Claro. libro Más allá del bien y del mal, ¿no? Que es una escala de grises todo, güey. Sí, Ya la justo, o moral es sea, más y es que, compleja. digo, también, es que Nietzsche es un personaje interesante, güey, porque por una parte, o sea, leer a Nietzsche es difícil y duele. O Sí, sea, como que claro. sí, es como, me estás haciendo daño, Nietzsche, por favor, para, güey. Y luego ves, o sea, es que justo, por ejemplo, lo que a mí me da mucha, digo, sí es risa, pero no en un sentido como irónico o mal pedo de la palabra. Pero, güey, el cabrón o sea, se volvió loco. A los Sí, claro. 45, creo, güey. Se volvió loco el cabrón de literalmente de pensar demasiado y como destruir todo. ¿Qué es lo Sí, que güey. pasa cuando destruyes todo? Cuando ya no Claro, tienes güey. cimientos, te quedas, o sea, neta, en un puto trip, en un trip muy, muy loco, güey. O sea, de verdad es muy extraño pensar en Nietzsche que soltaba madrazos y de repente decir, güey, pero se murió a los 45 y Sí, bastante, no mames. bastante. Estuvo feo, banda, estuvo feo, la neta. Pues, güey, Entonces, de hecho hay un podcast, bueno, un influencer y filósofo que se llama Nahuel Michalski, que es argentino, que se luego llama me lo pasas. Charlas de Filosofía, se llama en Instagram. Y ese güey dice que, bueno, estudia filosofía y que muchos de sus amigos estudiaron existencialismo y se quedaron ahí en el existencialismo. Y que la mayoría de ellos, güey, se quedaron en terapia, güey, un chingo de tiempo, Güey, güey. es que es como peyote, o sea, justo cuando los grandes sabios hablan acerca de la sabiduría y de llegar a ese nirvana, digámoslo, siempre, o sea, los sabios chidos te van a decir, pero no te metas cosas. O sea, tiene Ajá, que güey. ser algo que llegue de ti, porque ahí Claro, está. güey. O sea, sí, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo Las Puertas de la Percepción, Ah, güey, y una entender como la chingadera, güey. mezcalina y qué es lo que hace y la herencia y la esencia de las cosas. Ok, Sí. sí, güey. Pero cómo, o sea, ellos te dirían, bueno, pues cómo le vas a hacer, güey, para llegar a ese entendimiento del mundo, güey. Eh, por ti mismo, ¿no? Sin Claro, las güey. drogas de por medio y entender como esa esencia de las cosas y de lo que tienes que hacer. Y es un tema, güey. Es un pedo. Y Nietzsche, pues justo está por el otro lado diciendo, no hay cosas que hacer, sino que nosotros creamos el mundo, ¿sabes? O sea, los taoístas y estos güeyes como más del zen y del vudú y de ser uno con el mundo, dicen, no, hay que quitarnos todo el ego, el poder que nos está constituyendo, todas estas cosas que no nos permiten realmente ser esto que la naturaleza nos está dando, eso es lo que nos tenemos que quitar, ¿no? Sí, Y, claro. y, y Nietzsche más bien dice, no, güey, somos esto. Paren el mame, somos esto, a ver cómo, Exacto. que nos ¿Qué vamos a inventamos, güey, hacer que tenga que ver con nuestra, con con nuestra idea. nuestra Y es, un, esencia? es una idea de construcción. O sea, de ahí se radica la deconstrucción, que después agarra, o sea, tiene Derrida y que de hecho es mucho la filosofía en la cual actualmente hoy nos basamos, como, güey, pues todo es un constructo, ¿sabes? Yo me acuerdo, pues, o sea, tú no me conociste tan al principio de la uni, güey,
Pero yo al principio a todo llegaba y decía, es un constructo, ¿sabes? Y Es por un eso, constructo social, bro, sí. sí, a lo mejor sí te tocó, ¿no? Algo. No Que- sé, no me acuerdo, chance. no, bueno, yo me la pasaba diciendo, güey, es que es un constructo social, bro, literalmente, ¿no? Y sí, o sea, sí, pero Sí, mucha parte sí, pero no todo, sí, o sea, es más complejo, pues, es mucho más ¿no? complejo. Lo que sí te puedo decir es que sí creo que todo es un constructo social, Claro, todo. claro, güey. Hasta O el sea, verde, ¿no? Lo que estaba diciendo hace rato, güey. no, aparte, Entonces, güey, lo chingón de Nietzsche es que él destruye justamente al ser humano, güey. tal Destruye cual. al ser humano. Y se Porque, destruyó él mismo, güey. ¿Qué claro, güey, pasó? Qué duro. porque, güey, ya estaba definido por la filosofía griega, güey, por la religión católica, güey, por lo menos en el occidente, ¿no? Que la religión católica se basa justamente en los valores aristotélicos y se queda ahí, güey. Y ahí Nietzsche dice, güey, no es cierto, güey, esto es un pinche constructo social, güey, vamos a otro lado, güey. O sea, vamos como humanidad a otro pinche lado. Y por eso se me hace más interesante la filosofía occidental que la oriental. Es Porque, muchísimo más interesante, güey, la sí, verdad. porque la filosofía oriental como que quiere regresar a la naturaleza, pero en Ujú. realidad el ser humano ya no forma parte de la naturaleza, porque ya va de un paso más. Eric Fromm define al ser humano como la naturaleza queriéndose sentir a ella misma, güey. Ajá, güey, como es sí, justo es la conciencia, por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Exacto. O sea, es la conciencia de sí, o sea, ¿cómo hago que la conciencia o sea, es que la conciencia es irreducible, güey. ¿Qué va abajo de la conciencia, güey? Es irreducible. ¿Cómo puedes pensar en la conciencia o en la vida, que es como la definición, o sea, que va por los dos lados, habla de lo mismo? ¿Cómo lo defines por sí mismo, sabes? Claro, O güey. sea, ese es el tema. ¿Conoces a Kierkegaard? El, Sí, güey. Sí, es el un pinche muchacho genio. noruego. O sea, Sí. ese güey justo hablaba, o sea, como que retomaba un poco de Nietzsche acerca de esto de, ¿cómo se llama? El perro, no me acuerdo No me cómo lo acuerdo. menciona Nietzsche, pero Kierkegaard habla acerca de que en nosotros tenemos un ángel y un simio, ¿no? Y el simio siempre va a buscar al Nietzsche, ¿no? Siempre va a buscar las creencias, lo que lo atrae, o sea, lo deje en la vida, lo que lo mantenga vivo. Y por ejemplo, lo que Kierkegaard hablaba acerca del simio es, si tú eres simio, es lo mismo que ser máscara, que ser pura máscara, que eres o sea, un engrane de la sociedad y que simplemente vas a estar toda tu vida para la sociedad y lo que la sociedad te diga, y pues eres un esclavo de ti mismo, ¿no? Hablando de la libertad y de este término de robótica, de lo cual pues está Blade Runner, ¿no? Por supuesto. Habla acerca de, bueno, pues si eres un engrane solo de la sociedad, pues va a ser fácil. La verdad es que es muy fácil. La sociedad te dice exactamente qué tienes que hacer y si haces exactamente lo que te pide, pues vas a estar bien en la medida de lo posible y sí, los contextos y lo que quieras, pero lo puedes hacer. Y luego Kierkegaard habla de este otro ángel, ¿no? Ok, puede ser el chango o puede ser el ángel. El ángel es este ser que tienes dentro de ti que busca el infinito, o sea, que busca las historias, las experiencias, ¿no? O sea, si tú dejas que el ángel gana, tu ego se come a la realidad y piensas que estás en control de todo y piensas que puedes hacer todo y está chido. O sea, genuinamente puedes estar o sea, en esta idea del ángel y de experimentar la vida y la chingada y te la vas a pasar en playas por todo el mundo y viajando y haciendo, pero vas a ser justo prisionero de tus propios deseos. Ese es el tema. Si tú eres el chango, te vuelves prisionero de la sociedad, pero si tú eres el ángel, eres prisionero de tus propios deseos. Claro, Entonces, güey. Kierkegaard hablaba de, bueno, pues entonces busquemos un punto medio, ¿no? Claro, claro, claro. Busquemos un punto medio entre lo que la Sí, de sociedad acuerdo. me está intentando dar y lo que yo y mis deseos tienen, ¿no? Y a lo Claro. mejor, incluso, o sea, con eso hasta podemos como traspapelarlo a Blade Runner en el sentido al final, güey, los replicantes son máquinas. Son Son máquinas máquinas. creadas para una cosa, son ese lo que llamaríamos el simio, ¿no? Claro. Son, son instrumentos, pero Claro, de güey. repente 5 cabrones deciden, ¿sabes qué? Rebelarse, Desarrollé ¿no? conciencia y chingan a todos a su madre, ¿no? Y Claro, güey. se pone loco, pero claro, o sea, tienes que pasar a ese otro lado. Y de hecho, deconstruyéndolo un poquitito, pues justo, yo no creo que este sea el mensaje de la película, güey, Es pero sí uno creo de los mensajes. pero al menos creo que está ahí esta idea de o sea, de que los replicantes o los robots pues son prisioneros de la sociedad. O sea, la metáfora de la gente que es prisionera de la sociedad. Pues No sé claro, si lo güey. sea, pero ahí está, ¿sabes? O sea, es muy Pues, fácil entenderlo ahí.
Pues justamente es lo que, por eso lo puse en las notas que hicimos, de que los replicantes es una referencia a la instrumentalización humana, y que Ujú, puede, y que justamente claro, son súper reemplazables, güey, y que por eso le dan esta corta duración de 4 años, tal para que no, cual. para que no generen conciencia de sí mismos y no exista ningún tipo de revelación, que es lo que busca como una sociedad en la que vivimos ahora, ¿no? De que el ser humano no piense en sí mismo, güey, y que solo que el único objetivo sea producir y producir más, güey, sin Claro, ningún tipo de freno, güey, ¿no? Y aparte por para supuesto, güey. producir para alguien más, ¿no? Porque uno es un engranaje para una persona, güey, Algo, o sea, para algo más grande que para él algo más siempre, grande, ¿sabes? sí, sí, sí. Capitalismo y lo que quieras, o sea, pero Claro, siempre es la dialéctica del amo y del esclavo, güey, una y otra vez, ¿sabes? claro, claro. Y Claro. justamente, bueno, ahí Marx dice que justamente está de la chingada, perdón, me distraje. Está de la chingada que tu vida sea un funcionamiento para algo superior, güey, ¿sabes? Cuando en realidad eso no debería pasar. Y ahí empieza Claro. mucho de la malinterpretación del marxismo, ¿no? Porque el marxismo se lee como vive para el otro y la chingada, y no es así, güey. Más bien que uno viva Sí, para uno ¿no? mismo para que la sociedad pueda Véanse junta junta, como exacto. comunidad. O sea, es que justo ayer tuve una plática con unos biólogos, estuvo chida. Y justo les preguntaba, porque ellos me hablaban de esta medusa que existe en... No es zona abisal, no sé bien dónde esté la verdad, pero me hablaban que hay dos tipos de medusas, digamos, ¿no? No me sé los nombres, la verdad no me los aprendí, pues están en latín y estos güeyes lo decían con toda la naturalidad como si estuvieran diciendo jabón, güey, ¿sabes? Sí, el Peritulculecus macrolecus. Yo, se oye Ajá, verga, sí. se oye chido, pero no tengo idea de qué me hablan. Son dos medusas diferentes, ¿no? Una medusa, o sea, se puede entender como un individuo, pero esta otra no se entiende como un individuo, se entiende como una comunidad, ¿no? Y yo les hacía como la pregunta, oye, pero pues ¿en qué momento, sabes? O sea, porque, o sea, ¿en qué momento se transforma? Porque ellos me explicaban, sí, es que mira, la parte que es de alimentación, pues está trabajando en su pedo y los que son de movimiento están en su pedo, entonces de repente pasa que encallan porque son tontas y o sea, digamos que los órganos o lo que sea, la vida que está moviéndose, el organismo encargado de moverse, güey, sigue derecho. Y a pesar de que todos los demás estén como de, oye, estamos a punto de mamar, estamos a punto de valer madres, por favor, pues no puedes hacer nada, ¿sabes? O sea, porque están separados en cada uno. Le dije, bueno, pero pues a mis células del estómago le importa muy poco si quiero fumar o no. A Claro, las güey. células que tengo dentro les importa un carajo lo que yo piense. Ellas trabajan por sí mismas, ¿no? Y al final llegamos como a esta idea de que tiene que tener como, o sea, en la biología, un aparato central rector, ¿no? Un cerebro, por así decirlo. No todos los animales tienen cerebro, pero hay unos que tienen un aparato. Habría que preguntarle a un biólogo. Honestamente, yo no sé de esas cosas. Pero sí me puso a pensar mucho como en esta idea de la individualidad y la comunidad que se puede tanto hacer para hacia lo microscópico como hacia lo macro, ¿no? En lo macro tenemos, por ejemplo, ¿viste el último, no el último, la última temporada de Love, Death and Robots? Sí, güey, sí la vi. Muy buena. ¿Viste el del enjambre? Sí, güey, sí, está bueno, güey. Muy bueno. Bueno, pues para la gente que vio, pues seguramente tienen más o menos esta idea de que al final cada uno de estos individuos trabaja por sí mismo, pero son una comunidad, ¿no? Y Claro, digamos güey. que cuando vi eso, pues justo dije, Marx y Lovecraft, no me esperaba eso. Sí, Órale, güey, sí, una buena ¿sabes? combinación, güey. Fue una combinación interesante, güey, sin lugar a Sí, dudas. sí, sí. Es que sí, justamente, pues es eso, ¿no? Porque, o sea, es como... Porque realmente el individuo hoy en promedio, ¿para qué trabaja, güey? ¿No? O sea, trabaja no para él mismo, es para generar dinero, pero Claro, no para él mismo. O sea, es decir, el dinero que gana, lo gana para consumir cosas o sea, que él cree desear, que él digamos, cree o desear. necesitar, o cosas que Y, necesita, a lo mejor, pues sí. ajá, güey. Y su trabajo no es una manera para conectarse con el mundo, güey. Es una ¿No? manera De ser para... redituable con el Ah, mundo que construimos nosotros, por cierto, exacto, güey. porque al mundo Claro, le claro. importa un carajo el dinero, ¿no? Claro, güey, por eso, exactamente. O sea, es un constructo que nosotros creamos para poder organizarnos, güey, pero no es una organización que realmente funcione en todos los sentidos, güey. Funcionó mucho, güey, en el sentido de que fue
una forma el capitalismo de industrializar las cosas, güey, y de Sí, claro. producir un chingo, güey. Pero después, güey, ya se produce de más, güey, para poco sector de personas y lo demás se va a la chingada, pues, la producción. O sea, como que es un pinche desmadre. Y cuando realmente podría haber formas mejores de organización, ¿no? Güey, pero por mucho, o sea, uno piensa que meritocracia y que si le echas ganas, que hay una parte de verdad, sí, échale ganas, créetelo, por favor. Yo confío en ti, ser humano, porque somos Sí. humanos y confío en lo que vayas a hacer. Sin embargo, güey, es un pedo porque uno piensa que es toda nuestra chamba y de repente te pones a ver 3 tablas, güey, en donde ves quiénes son las, no sé, güey, 10 familias que tienen el 93% de toda la riqueza humana. Sí, 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 Pues, güey. pues no lo sé, güey, ¿sabes? O sea, no sé si echándole ganas tenga más sentido que oye, pues el sistema está un poco de la chingada, ¿no? O sea, justo o sea, y es que el pedo es, de hecho, Nietzsche lo decía con otra, o sea, en otro contexto, pero aplica igual. Cuando dice que mataron a Dios, dice, nosotros somos el hombre y hemos matado a Dios. Sin embargo, cuando Dios se murió, no, perdón, nosotros matamos a Dios y pusimos al hombre en su lugar, pero cuando hicimos eso, nada cambió porque el problema no era el hombre ni Dios, Era el sino el lugar, lugar, ¿no? Sí, ¿no? güey, sí. Y tiene, o sea, tiene que ver con exactamente de qué está hablando, güey, porque se me fue el pedo durísimo. Pues de justamente de la sociedad, güey, o sea, de cómo está organizada, güey. Sí, claro, el wealthy, sí, 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 o sea, el problema, perdónenme, güey, es que sí me fritié. No, a mí también me pasa, güey. Sí, claro, digo, lo normal, güey. El problema no es Elon Musk, güey. El No, problema no es Besos, es el lugar. O sea, y claro. es que ese es nuestro problema como individuos muy sesgados a la individualidad, de decir, es que Besos está teniendo un chingo, ¿por qué no hace nada? Oye, Elon Musk, ¿por qué no haces nada? Sí, claro. Brother, o sea, y claro, si se lo No preguntas es... a alguien muy determinista, te va a decir, pues él se ganó su dinero, Claro, güey. Sí, sí, pues sí. él se lo ganó. Y Sí. entonces el tema es que no nos ponemos a pensar en eso, que no es el hombre, no es quién está en la silla, es la silla, güey. Es Claro, que el lugar exactamente. existe, güey, porque lo hemos Claro. nombrado y lo hemos hecho real nosotros y nos hemos dejado porque, de nuevo, dialéctica, esclava, maestro, en donde simplemente las cosas han dejado pasar porque unos han sido, pues, el esclavo y otros han sido el prisionero, el reo, los maestros, perdón. Claro. Entonces, es un pedo, ¿sabes? O sea, No, y porque no. aparte, claro, sí, sí. No, y aparte esta, o sea, esta dialéctica del amo y del maestro, güey, de que justamente ninguno de los dos es libre, porque uno es esclavo por miedo a ser eliminado por el amo, Uh-huh, y el amo no es libre no es libre. porque no se siente identificado Necesita. con, pero no se siente identificado con el esclavo, porque el esclavo no es libre, porque solo lo admira por temor, güey, y no por autenticidad, por así decirlo. Sí, claro, sí, 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 no, y o sea, y es que necesita al esclavo, ese es el tema. Claro, O sea, claro. el pedo es que la libertad, o sea, o esta falta de libertad empieza en el momento en el que tú necesitas al esclavo que se cree esclavo. Al final estamos en una obra de teatro, güey. Claro, güey, sí. Estamos en un sueño, güey. Estamos en una historia que nos estamos contando hace muchos años y que de repente se volvió el inconsciente colectivo y luego fue un consciente colectivo y de repente nombramos cosas y eso hicieron que cosas aparecieran, ¿no? Que esa es la Claro, magia, ¿no? El lenguaje. El lenguaje es la magia, tal cual. claro, güey. Eh, Lacan. y Ajá. básicamente, güey. Básicamente, sí, pues Lacan es papá Lacan al final de cuentas. Oye, y Y eso se no, que también refería estaba, eso se refería justo de que la realidad se construye como ficción, esa porque realidad, somos güey. lenguaje, somos Sí, unos güey. changuitos, cabrón, que nos Sí, decidimos güey. contar unas cosas y de repente en la dialéctica del amo y del esclavo, güey, como nos estamos, o sea, somos dos changos, güey. Pensemos en el amo y en el esclavo, son dos changos. Al amo le ponen una corona de rey o lo visten de, qué sé yo, güey, de youtuber, güey. Pero es un changuito contando Sí, una historia. Estamos en una puta obra de teatro, ¿sabes? sí, Y claro, güey. entonces, si los dos están vestidos de formas diferentes y Sí, deciden hacer una historia diferente, ¿cuál es el pedo? Que incluso el amo necesita al esclavo. claro, Sí, güey. o sea, es un intercambio, o sea, para que el amo tenga esclavos, el esclavo tiene que tener el entendimiento de que es un esclavo y de que está jugando un juego en el cual, por ejemplo, en la esclavitud juegas un juego en donde las reglas o lo que ganas o pierdes es tu vida, pero hay un Exacto. precio. ¿Estamos de Claro, güey. acuerdo? Hay un Sí. precio, es tu vida, sí, está de la verga, está horrible, pero hay un Pero precio. así es el juego y Y tú así es. decidiste jugar ese juego. ¿Por qué? Sí, Porque güey. el contexto, no vengo aquí a decir que es culpa del esclavo estar en donde está. No, 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 no. Es el contexto.
Claro, güey. El problema es que al final nos hemos contado cosas en tanto tiempo que de repente es complicado. Y los contextos lo hacen todavía más, ¿sabes? Y Pues, que... Ajá, perdón, dime, güey. dime. Échale, Pues échale. justamente sí se dice que, por ejemplo, términos como justicia, güey, sabemos que no existe justicia, Claro. pero es como una mentira que Nos decidimos, funciona. que nos funciona y que decidimos como decirle que es verdad, güey, para sentirnos tranquilos. Institucionalizarla porque necesitamos creer en algo. Claro, güey, No claro, podemos claro. estar en la nada, necesitamos justicia, güey. ¿Sabes de dónde nace la justicia y todo este pedo? De Moisés, sí es Moisés, ¿no? El que hizo los 10 mandamientos, güey. Sí, Ese cabrón era un juez. sí, Era un claro, güey güey. que literalmente de estar viendo a la gente peleándose, por qué se peleaban, y intentándolo resolver, o sea, era un bodhisattva, güey, era un chamán. Era un güey que con lenguaje intentaba como unificar cosas, ¿no? Claro, Y güey. por ejemplo, está cabrón, nada más pequeño paréntesis de esto de las diferentes cosmovisiones occidentales y orientales. Está chido porque hay ciertas diferencias, por ejemplo, en esto de la libertad, en esto, por ejemplo, en la Arca de Noé, la idea del occidente es que, bueno, o sea, no es del occidente, o sea, no es la idea de Noé, sino una antes que viene de el Imperio Otomano, si mal no recuerdo, que hablaba acerca de que hubo una inundación y entonces utilizaron como las caparazones de tortuga para meterse en él. Y entonces en ese rito dice, o en ese mito, dice que quien pudo unificar a todos fue quien, o sea, quien fue el líder fue quien pudo unificar a todos a las conchas de tortugas nadando, ¿no? Y eso centra el pedo en el hombre. Sin embargo, en la mitología occidental, perdón, oriental, en la mitología oriental, güey, cuando tienen este mismo tema de la inundación y demás, ¿sabes quién es quien salva a todos? No quien unifica a los hombres, ¿Quién? quien aprende a hablar el idioma del pez. Ah, ok, ok, El ok. pez le dice cómo sobrevivir, ¿sabes? Ok. Y entonces, bueno, nada más pequeño paréntesis porque se me hace muy loco que igual y se retoma ahorita con esa diferencia. El tema es que acá en Occidente, güey, básicamente lo que te decía, este brother era un juez que de repente dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy viendo que los seres humanos se pelean por esto, oye, pues no lo hagas. Claro, Es claro. puro pensamiento racional y lo puso en una tabla. ¿Cuál es el tema? Que el hombre, no primitivo necesariamente, porque ahí hay una separación, pero entre el hombre primitivo y los primeros hombres que estuvieron haciendo historias en la Tierra, güey, tenían una conexión muy real con lo divino, pero no en un sentido como lo que tenemos hoy en día de, es que Jesús y es un señor barbón. No, 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 o sea, Ujú. eran cosas que no entendía. Y cuando Moisés dice, Dios me dio estas reglas para ustedes, es pura humildad, güey. O sea, no les puso copyright, no es por Moisés, ¿no? Y a la chingada, no es, Sí, me entró la divinidad, sí, ¿no? fue Me entró Dios, la güey. imagen, vi a Dios, sentí a Dios, me entró la divinidad, lo cual me hizo, oye, voy a hacer estas reglas, pero porque humildemente no creía que fuera su mérito. Claro, Creía güey. que era mérito de Dios. Y entonces dice, mira, pues Dios me iluminó, güey, tomen las reglas y sean felices. Claro. 50 y no sé cuántos siglos después, o cuántos quieras, güey, años, de repente se fue distorsionando esa idea y de repente Dios es un Dios barbón y es un Y pedo, no, ¿no? pero el problema aparte de esto que pasa es que con las reglas, o sea, yo sí estoy de acuerdo con las reglas, obviamente, güey, no soy un pinche Sí, anarquista, sí, güey. no somos así, mátenla a todos, güey, que querían hecho, Vale no, 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 verga, güey, sí, no, güey. no, 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 no. güey. No, pero y por eso que el ser humano es irracional, güey. Que justamente en lo prohibido hay más placer, güey. Entonces, cuando algo está prohibido, Sí, está, güey. porque ahí está, Pero, güey, pues, Yugiano, es la sombra. Es, claro. Jung decía, tienes que estar bien con tu sombra, cabrón. Sí, Pues si eres tu máscara, lo que le enseñas a la sociedad, pero también hay un chingo de cosas acá atrás que son tuyas, sí, güey, sí te gustan las patas, haz algo con eso y sale Quentin Tarantino, ¿no? exacto, güey. Y no lo sé, o sea, pero No, y justo, aparte, güey, o sea, justamente, y Hegel, tío, esto no es porque lo leí, todavía no he leído a Hegel, güey, todavía no estoy yo tampoco, listo, yo tampoco, yo pero tampoco, yo algún día lo tampoco, vamos güey. a leer, güey. Sí, sin lugar a dudas. Y cuando leamos la fenomenología del espíritu, Fíjate, vamos a hacer un podcast, güey. me late, porque Sí, justo güey. es como como el vibe que ando trayendo desde hace un par de semanas, meses,
Y no me he aventurado a comprar ese libro porque digo, Sí. no lo sé, bro. No sé si estoy tan listo todavía. No, Digo, yo iba a leer unos autores antes de este Hegel. Hegel. Pero justamente lo sé por lo que ahorita estaba escuchando un podcast, estaba escuchando un podcast de Nahuel, el que te dije. Ujú. Justamente habla Hegel de la importancia de la maldad en el ser humano, güey. De que Ok, él pone como la vida como un absoluto. Entonces, que en ese absoluto está el bien y el mal, güey. Y aquí como que ok. manda la chingada a los valores bueno y malo aristotélicos y platónicos y los hace aún más complejos. Que el Claro. sujeto, güey, tiene que pasar por la maldad, güey, para llegar a la bondad, güey. O sea, esa huevo, Claro. Es para que, aprender de ella, güey. güey, es mera, o sea, es dialéctica y es Y- esto del lenguaje. O sea, tú para poder nombrar algo, güey, tienes que nombrar lo contrario. Siempre. claro, güey. Siempre hay un Cuando tú, contraste, ¿no? ese es el mínimo básico. Justo ese de que el lenguaje más simple es el binario. Estaba leyendo de esta placa que mandaron a las estrellas y hay un hilo en Twitter que te lo explica la chingada. Y justo parte de lo que vi del hilo es que para intentar comunicar números o algo, lo hacen con binario, porque es el número más simple que al menos en nuestro entendimiento tenemos, ¿sabes? Entonces, o sea, justo con esta idea del lenguaje, güey, o sea, cuando tú piensas en oscuro, por supuesto que piensas en luz. Pero Claro, cuando güey. tú piensas en hombre, siempre hay un espectro ahí, siempre que piensas el hombre, está dentro toda la definición de mujer, por ejemplo. Claro, claro, O claro, sea, claro. el hombre es todo lo que no es hombre. Sí, Dentro de exacto. eso está la mujer, que es la cosa más clara, pero también está el perro, Sí, ¿sabes? claro, O sea, claro. nuestra idea que tenemos para nombrar el mundo es bajo contrastes, o sea, todo lo que no es. Y por eso es tan complicado de repente entender el mundo, ¿sabes? No, Porque sí. cada vez que lo reduces más y más y más y más y más y más, pues llegas a un punto donde no tengo los instrumentos para bajar más. Se Exactamente, ve, güey. hay algo más y hacen, digo, no acaban, pero ya tiene, no tiene tanto que descubrieron los quarks, ¿sabes? Y como, güey, pues, ¿qué más abajo? Pues, ¿quién sabe, güey? Pues somos cuerdas. Ok, ¿cómo lo probamos? Pues no somos cuerdas, no vivimos en cuerdas, güey, no vivimos como Sí. vibraciones de ondas. Sí, sí somos. Todos son vibración de ondas en esto. La luz, lo que tocas, incluso los impulsos electromagnéticos son ondas. O sea, lo que sientes. Todo es onda. Claro, güey. Somos función de ondas, sí. Pues, güey, Pero nosotros vivimos. Ajá. justamente, güey, y por eso esto como que se simplifica demasiado, güey. Este pedo Tuluminati de vibra chingón, güey, vibra Ese es el alto, pedo. güey. Ese es Y el se pedo. simplifica demasiado, güey, Demasiado. güey, o sea, sí tiene algo de real, güey, pero lo estás empleando por algo súper básico, güey, para que tus pinches empleados, güey, produzcan más, güey. Es que ese es el puto. ¡Ay! El capitalismo de verdad me hace unas cosas que. ¡Ay! Cabrón! No, pues sí, claro. O sea, estás confundiendo lo cuántico con lo macro, güey. Sí, ¿Sabes? así, güey. Hay algo ahí, claro que hay algo ahí, pero no es el quark. Es tu pensamiento mágico alrededor del quark. ¿Cuál es el pedo que el Exactamente. capitalismo busca? Ah, aquí hay algo. Sí, güey. Vamos a simplificarlo, a venderlo y tal. Si le rascas mucho, hay una idea o sea, bien bonita con los quarks y con estas, no solo los quarks, porque creo que no es un gran ejemplo. Siento que eso sí fue como un poco inventos capitales, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero sí, por ejemplo, si piensas en ciertas plantas o ciertas medicinas o cierto tipo de medicina, ¿cómo se llama? Iba a decir eólica, pero eso no es. Bueno, Medicinales, medicina güey. tradicional, ¿no? O sea, Sí. ajá. Pues justo está cimentado en mucho de este tipo de cosas. Y de nuevo, lo de los quarks puede funcionar perfecto, güey. Pero no es el quark, repito. No es el quark o sea, ni eres tú, es el lugar que le pones. Claro, güey, Es el claro. lugar. Claro, el quark significa algo. Vivo en una historia, güey. Si yo creo que este quark hace algo, posiblemente logre Exactamente. hacer algo, no en un sentido mágico de que no tienes que hacer nada, sino que esto te genera una cierta verdad y una cierta idea que tu cerebro puede interpretar y manipular en diferentes formas para lograr cosas que quieres. Güey, yo me pongo un quark y siento que me va a ir bien. No Exacto, es güey. tanto que te vaya bien porque la vida es azarosa. No puedes, o sea, eso no lo puedes medir. Lo que sí puedes hacer es que tu estado mental sea de bienestar. Y si Ok. tu estado mental está en el bienestar, es más probable que estés bien que estés mal. ¿Por qué? Porque
simplemente estás en otro modo y lo que quieras y la sincronicidad de la cual hablará Jung o lo que quieras. No, no, Claro, claro. no nos podemos explicar todo lo demás, pero sí, O- sí, o sea, independientemente de si te hace o algo, ¿no? El que alguien tenga un quark, sí le ayuda a esa persona. Pero ¿qué te parece si, o Sí, sea, ya entramos de entramos al lleno tema, güey. con Blade Con Runner Blade Runner. y a ver si cosas de los que estuvimos platicando antes, güey, pues... A- vamos por puntos. Los que anoté, ¿no? Entonces, los replicantes puse es una nueva esclavitud, ¿no? Que los Ah, seres humanos ya les ilegalizaron. De hecho, hay un stand-up de Carlos Vallarta, güey, que dice, güey, el robotismo, la robótica, güey, perdón, ajá. no es ningún tema filantrópico ni nada, güey. Es porque, güey, como ya los seres humanos era ilegal esclavizar a negros, güey, hicimos los robots para esclavizar, Hicimos esclavos, sí, no mames, sí. ¿no? ¿En qué, güey, en qué especial tiene eso? Y creo que es en el amor es para putos, güey. Chance, En el chance. segundo, creo que es ese, güey. Sí. Porque Furia Ñera sí me lo eché Mm. y vi el último este que hizo de religión, que también se me hizo Religión, muy bastante cagado, chido. güey. Está bastante cagado, güey. Mm. Pero sí, y digo, antes de entrar con los replicantes, nada más, ¿te parece si nos echamos una sinopsis rapidísima de qué va la peli? Para la Ah, gente, a lo sí, mejor güey. que ya la vio, nada más para que recuerde de qué chingados estamos hablando, Ujú, porque es dura. La peli es, o sea, tiene muchas, muchas capas, güey. O ujú. sea, de verdad que te... Lo que me gusta mucho de la peli, y ahorita la platicamos, es que nunca es evidente. O sea, Exacto, güey, es muy no, sutil, güey. no es un Snyder Eh, metiéndote una imagen de... O sea, Sí, ¿sabes? Es... ajá, o sea, como que la imagen así de un güey subiendo y con atrás, Ándale. que justamente la de Blade Runner en 2049 sí es más así, ¿no? O Sí tiene sea, más eso. Sí tiene tiene más más eso. eso. Que es, Y el director Denis Villeneuve le gusta más eso, güey. le gusta más, y está bien, digo, es una Mm, buena peli, güey, al final de sí, cuentas. Sin ujú, embargo, o sea, me gusta mucho Blade Runner porque no pretende ser existencial, simplemente lo es. O sea, mm, lo que me gusta de Blade Runner es que creo que sí intenta encontrar esa verdad, o sea, platicar algo que sea verdadero, que sea congruente, que haga sentir cosas. Y entonces, cagadamente, sí, o sea, como que sí estoy viendo de alguna forma algún tipo de cine negro, ¿no? ah, Pero claro, al claro. mismo tiempo, claro, pero es cyberpunk, pero al mismo tiempo me encanta ver Coca-Cola Sí, en los espectaculares, porque claro, o sea, lo que te dice no es, imaginémonos, o sea, no te pone una estación en la luna, güey, repleta de cosas tecnológicas, no, güey, es como la Tierra tirada a la mierda, ¿sabes? O sea, es la claro, güey. Tierra O sea, distópica en donde sigue estando Coca, güey, ¿sabes? justamente, ajá, exacto, y justamente da como el mensaje a través de la acción, güey, ¿no? Ándale, Que es mucho de lo que uno como guionista quiere llegar a hacer, ¿no? Porque usualmente, ¿sí? muchas veces uno se va por lo pretencioso, güey, y pone a los personajes a hablar de Nietzsche y esas mamadas. O sea, digo que es muy interesante, güey, Sí he pero sido, güey, muchas, por supuesto, sí, ajá, güey, claro. y también se puede hacer cine así chingón, güey, pero lo más difícil es hacer este tipo de cine que dé el mensaje a través de la acción, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. que no exagere las cosas ni las Y, palabras. y sabes que está muy extraño, güey. O sea, el corte, o sea, The Final Cut sí es mucho más como apapacha, o sea, sí te abraza más, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, la original con la que salió recortado, güey, madre santa lo poco que se entiende. O sea, no es que no se entienda, pero es muchísimo más difícil. O sea, ahora que la vi, porque te digo, como yo la vi en un análisis y así, pues al final fue un tema de, a ver, pues platiquemos, ¿no? Ya el profe así como, miren, chequen esto, tal, tal, tal. Y ahora que la vi acá, güey, o sea, con el nuevo edit, me parece que lo explica muy bien. Es fácil, no es que sea fácil de ver, sino que es muy entretenida. Y si le Ajá. prestas la suficiente atención, te habla de cosas bien densas, güey. O sea, Yo solo he visto la que no es Final Cut, güey. ¿Cuál te gusta más? O sea, yo solo vi el... me gusta más la original, pero sí creo que es por mamador. O ¿Sí? sea, en el sentido de que me gustaba ese misterio, ¿sabes? Como Mm, que sí era un trabajo mental. Pero a ver, también alguien me lo explicó a mí, güey. Yo no tuve ese sí. proceso. O sea, la verdad es que era un tanto joven y ni siquiera estaba como tan metido en este tipo de temas existenciales y filosóficos y demás. Entonces, cuando me lo explicaron, así como de, órale. Sí, Pero me porque gustaba. es que Ajá. justamente no te lo... O sea, como que uno piensa que como que no tiene más fondo, güey, porque no te lo dice la película, güey. Y Sí, eso es algo... justo. O sea, es algo que tú tienes que ver, güey. O sea, porque, Tienes que rascarle, güey. claro, o sea, yo cuando la primera vez que la vi, güey...
La vi más grande yo, pero hace como a los, ¿qué? Hasta los 19 años, no se cuenta. Ok, Y yo me esperaba algo justamente que como 1984, güey, que ya. en Ya, ya, ya. 1984 en la novela, güey, sale pues muy específicamente lo Todo lo negativo, que güey. está de la mierda en la Claro, y te sociedad, claro. explica al Big Te lo pone en la Brother. cara, sí, sí, Ya hasta sí. hay un pinche ensayo cabroncísimo en 1984 dentro de la novela que lo escribe no sé quién chingados y te explica Ok. lo de las guerras que era para que la clase media, Mm, que la clase media usaba la clase baja, güey, para hacer revoluciones, güey. Pero al final ajá. mandaba a la chingada a la clase baja, güey, y la clase media se iba a la alta, pero la clase baja siempre se quedaba abajo. Te lo Siempre. explica literalmente ahí. En Blade Runner no te dice esas cosas, güey, ¿no? O sea, no te las Es pone precioso, Blade Runner evidente. utiliza todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, cuando tú, la mayor parte de la peli, o sea, transcurre en las ciudades de la Tierra. O sea, ciudad, o sea, todo lo que ves ahí, güey, es esa decadencia del ser humano. Pero no solamente es ver un chingo de gente y como que de repente sentirte como con, o sea, con muchas cosas que ¿cómo explicarlo? O sea, no con muchas cosas, pero muy claustrofóbico, ¿sabes? Ujú, Pero es porque la misma película te lo hace. O sea, los planos de la gente pobre, los planos de la ujú. tierra, de los que viven ahí, son todos cerrados, todos, ¿no? Entonces Claro, te güey, sientes claro. como bien encapsulado, güey. Y Sí, luego te güey. vas a los planos de los güeyes que están, o sea, que son plutimillonarios, güey. Y son unos planos enormes, enormes, en donde literalmente es metros de pinches nada, ¿sabes? Claro, No te güey. lo explican, te hacen sentirlo. Y eso es lo que me gusta mucho del cine, ¿sabes? Y creo que aquí lo logran hacer muy bien. Y por eso también a lo mejor, no es que me guste más el Final Cut, pero creo que sí es un poco más... O sea, es fácil, o sea, no es que sea fácil de entender, pero te pone todos los elementos de una forma más simple, ¿no? Claro, claro. Y no lo hace de nuevo así de, mira, topa, ¿cómo estamos? No somos libres, sino que, güey, te hace sentir cosas. Y de repente, cuando ves a Deckard y dices, este güey podría no ser un replicante, un humano, o sea, qué chingados, pero te lo hace sentir, ¿sabes? Pero, güey, yo creo que es lo interesante, güey, de la película, es que en esta época finalmente no habrá tanta diferencia entre un replicante y un ser humano, güey, porque ahorita el objetivo del ser humano como individuo es que haga su pinche tarea dentro de esto, Sí, de esta sociedad, güey. Y todos somos, y todo lo humano, güey, se pasa a segundo plano, güey. No es relevante, güey. No es güey, relevante. todos seremos inválidos en algún momento. Exactamente, Ese güey. es el pedo, ese es el Claro, güey. pedo. Porque claro, o sea, nosotros estamos aquí porque el capital, digo, tampoco soy de estos pesimistas que creen que nos vamos a ir a la mierda, sí creo que si le echamos ganas y todos empezamos a pensar en cosas chidas, como diría el Chicharito, pues podemos lograr cosas cool, pero sí creo que hacia donde nos estamos como enfocando, hacia donde estamos yendo, pues sí me preocupa ese tema, ¿sabes? O sea, Sí, güey. es cabrón, o sea, de verdad es muy evidente, güey, ¿sabes? Como la idea de que somos meras herramientas. Para el capital Claro, güey. somos herramientas. Si Claro, güey. tú no generas, güey, no eres, No es relevante. no eres adecuado para, no eres relevante ni eres adecuado para la sociedad, güey. ¿Qué haces con esos inválidos? Hoy en día es un poco más fácil de verlo. Los inválidos son la gente mayor, la gente, pues sí, inválida, ¿no? En silla de ruedas o con algún tipo no sé, esquizofrenia, los loquitos, los susodichos locos, más bien. Eh, pero en un futuro, cuando nosotros dejemos de ser redituables, donde las máquinas empiecen a generar todo eso, todos vamos a ser inválidos. Claro, O güey, sea, exactamente. todos vamos a tener este papel de nuevo, recordemos, no es el hombre, es el lugar. Vamos Claro, a tener claro. este lugar de, pues, de desecho, ¿sabes? Claro. Y es cabrón, o sea, incluso en Blade Runner, en este momento, cabrón, en el que si empiezas a pensar en que son herramientas y que nosotros somos herramientas y que luego los replicantes generan conciencia, güey, pues justo ahí es donde está el real meollo de la película y de lo que te tratan de preguntar, que es, pues, ¿cuál es la diferencia, güey? Porque tú eres Exactamente. humano, ¿por qué no? Ujú. Y me encanta, o sea, de verdad, eso era lo que más me fascinaba de esa peli, que tú a Deckard nunca, no había forma de saberlo. Exacto, no, No no, había no. forma. Ese final donde le deja el pony me parece, Es súper el padre. unicornio, me El- parece fundamental para jugar con eso, ¿sabes? Y no sí. lo permitimos como... Y por eso, pinche, es que
ese es mi tema con Blade Runner, la 2049, que me rompió esa magia, Sí, ¿sabes? sí, justamente de lo que hablamos de Star Wars, que quita el misterio de que es la fuerza y que el misterio si es un humano o es una máquina. Exactamente, ¿sabes? Pero Ujú. aquí, güey, te voy a meter otra película, güey. Échala. La de American Psycho, que, que aquí no es importante si American Psycho, sí viste la película, ¿no? No la vi, güey. ¿No la viste? Ah, No la he bueno, güey. visto. Pero tú Pero échamelo, tú échamelo. Pero, güey, aquí no es importante si Christian Bale, o sea, bueno, se llama Patrick Bateman, Ajá, mató a todas esas personas o no las mató, güey. Finalmente no es importante eso, güey. ok. O sea, en el libro, güey, sí, al final sí mató a todas las personas y en la película nunca te lo cuentan. Ok, Pero lo importante es que este güey va a salir impune, güey, si las mató, ¿no? Porque es un hombre blanco heterosexual, hijo es un junior, güey, tiene claro. 7 años, tienes director general de una empresa y finalmente no sabe qué hacer con su vida. Y de hecho, ahí tiene muchos monólogos Patrick Bateman de Ok, música, güey, o sea, como explicando música de Rod Stewart o no sé qué, le dice, este ok. Rod Stewart empieza, tienes que conocer que la música de Rod Stewart habla de la humanidad y el progreso de la humanidad, pero en un contexto diferente. Y en el libro te explica, en la película no te explica, pero en el libro te explica que esto Patrick Bateman se lo aprende de un artículo que leyó en una revista, güey. O sea, que Ok. realmente este güey no tiene ningún tipo de interior, güey. Y justamente el individuo hoy por hoy, güey, no tiene ningún tipo de interioridad ni de individualidad, güey. Que todo se define por las cosas que consume, güey. Y sí, y es que esa es la parte jodida, que sí, o sea, regresando a lo que veníamos platicando de Somos, lo que creamos y tal, pues hemos creado una cosa un poco rara, güey, no sé si me encanta, ¿sabes? Porque al Sí. final vivimos en eso y ese es el tema, mira, ahí podemos meternos como al tema de la libertad, güey. Pues, Ujú. pues ¿qué es ser libre, güey? O Exacto. sea, si estamos determinados a seguir las reglas, ya desde ahí no soy libre. Claro. Ya desde ahí, y de hecho, lo bonito de Blade Runner, por ejemplo, es que no solamente te quedas ahí, sino que, o sea, esta idea de los replicantes, la libertad de vivir, ¿sabes? O sea, te lo hacen como muy evidente de, güey, estos güeyes lo único que quieren es vivir, como tú, Claro, güey. Exacto. como Igual yo, que tú, güey. güey. Sí. Tú quieres vivir, por supuesto que quieres vivir más, güey. Claro. Oye, brother, por cierto, no sé si lo sabías, pero también eres una máquina. Lo hemos Exacto. distorsionado, pero al final una máquina no es nada más que sistemas complejos que se interconectan. ¿Y sabes lo que es un ser humano? Lo que Igual lo es un mismo. cuerpo es lo mismo, Pues güey. y aparte, o sea, justamente, y de este Descartes, por eso uno no sabe si es Es una cabrón. máquina o no, güey. Porque realmente tienen la misma función que una pinche máquina, güey. Entonces, irrelevante si es una Y, máquina o no, al y a mí final del cabo. güey, a mí me parece, es que, güey, lo hacen muy bien. Sí. Genuinamente creo que o sea, el hecho de que a Deckard en sus acciones y en su forma de vivir y existir en la película es, yo soy un humano. Ujú, De exacto. repente se lo pregunta, ¿no? Como que hay un segundo donde Sí. dices, este güey se está. Pero genuinamente cuando ves la película, pues el güey es un humano, o sea, no se mete en ese pedo. ¿Cuál es el tema? Porque nosotros sí. Nosotros, güey, de repente vemos a Deckard que, güey, está haciendo su desmadre, que se ve que, pues que ya tiene un chingo de años. Lo primero que te dicen o sea, cuando conoces a Deckard es, nadie es tan bueno como tú y ya te retiraste, o sea, le dan un pasado, por ejemplo, ¿no? Y luego te dicen, oye, las memorias, lo implantamos, Ujú. que ahí esa es una discusión bien densa, güey, de si lo que nos hace humanos es la memoria, y ahorita voy a hablar de eso porque en parte sí, de nuevo lenguaje, pero es cómo codificas ese lenguaje, que es la Claro, memoria. güey. Historias, ¿no? Otra vez. Claro, güey, claro. Entonces está muy loco, güey, porque justo cuando o sea, ves a Deckard, güey, siendo un humano, pero al mismo tiempo, güey, te ponen primero la duda de, oye, pues las memorias pueden estar hechas, entonces, pues ella tú, güey, ¿sabes? Y luego, la parte más obvia es cuando se le ve el unicornio, cuando este brother le da el unicornio a Deckard al final, porque sabemos nosotros como audiencia que Deckard nunca habló de un unicornio y que solo lo vio como en sus sueños o en sus visiones o en algo. Y nosotros podemos hacer esa analogía. Es un poco compleja, pero no lo es tanto. Lo que me gusta mucho, que la primera vez que lo vi no lo noté, a lo mejor porque era muy joven, a lo mejor no le estaba prestando atención, qué sé yo. Pero, güey, o sea, ves este tema con los ojos que tiene en la película.
de que los replicantes se les ve como blanco los ojos, se les ve el Ah, reflejo. sí, 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 sí. Brother, cuando hay dos momentos en la casa de Deckard en donde, sin que te digan nada, evidentemente no es un plano cerrado, güey, o sea, es un medium, y ves cómo le alcanza a llegar Ah, la luz a Deckard y lo ves blanco, te lo juro no por mi vida. mames. Si no lo has visto, güey, o sea, ahorita no, güey, pero terminando, métete a checarlo, güey. Ahí está, güey. O Lo voy sea, a ver, güey. pero se te puede ir fácilmente, ¿sabes? Y entonces es un juego entre Deckard, eres o no humano, güey. Y lo bonito que me gustaba de esto es que nunca lo sabías, sin embargo, tú decías Deckard es humano. O sea, no Sí, importa. No importa sí si es es irrelevante, replicante. claro, güey. Es irrelevante si es el hombre, es el Exactamente, lugar, güey. Es irrelevante exactamente. si es o no humano, güey, si es replicante. Eso no me importa y no quiero saberlo, por favor. No quiero saberlo. Y de nuevo, por eso me duele un poco la nueva. No quiero saberlo, pero yo me quedo con que él es humano. Porque Sí, no veo una exacto, güey. diferencia. Porque al final, cuando Roy Batty, güey, le agarra la mano, güey. O sea, me parece una puta locura, güey. Me encanta. Porque es el momento donde Roy encuentra esa humanidad, ¿sabes? Le da Claro, la güey. mano, no lo deja caer y al final dice, Sí, güey, güey. ojalá pudieras haber visto lo que yo vi, experimenté, son mis recuerdos, soy yo. Al final los recuerdos, un poco existencialista, bastante, pero sí, al final los recuerdos, estos recuerdos irán como lágrimas en la lluvia. Claro, güey. Y claro que tú, o sea, la primera capa es decir, ah, no, pues sí, obvio, se van a ir porque nadie lo recordó y porque no sé qué. Pero si le rascas tantito, güey, no tienes que hacerle mucho pedo para decir, pues también los míos. O sea, Exactamente, güey, claro, güey. yo O sea, también no he es... vivido y se van a Y, ir. y ¿Sabes? aparte, güey, o sea, justamente es muy padre el final, también cuando salva a Harrison Ford, a la Deckard. Ajá, Aquí lo que anoté lo que te mandé ajá. es, primero, esto ya lo hablamos, ¿no? Que es el objetivo del antagonista es enfrentar a su creador y al final lo destruye, mata a su dios, Matt, güey. sí, Y lo sí, mata, sí. ¿no? Pero después, la última escena, cuando ya va a morir, salva a su enemigo y así le da sentido a su propia existencia. Exactamente, güey. Qué La, mu- bonito, ¿sí? la muerte de él ya estaba decidida desde su concepción. Saber que no vamos a ganar, pero aún así buscar respuestas y sentido, y aún así buscar como este sentido a una existencia, aun cuando nosotros lo construimos a partir de algo que es artificial, ¿no? Es que ese es el chiste, bro. Ese es el Exacto, güey. chiste del ser humano, güey. Exacto, exacto. Buscarle lógica, buscarle la historia que se quiera contar, güey, pero al final es eso. Y es que esa es la parte, esta es la parte bonita y por eso también me encanta cómo lo quoteas, como esta idea de que encuentras humanidad en salvar al otro, en buscar un propósito. El güey ya se sabe muerto. Claro, güey. ¿Cómo? En teoría todos deberíamos de estar, porque todos nos morimos y todos se nos borran las memorias en la lluvia. Sí, a la ¿No? chingada. Pero él ya lo sabe. Simplemente lo único que hacen es, o sea, y por eso me parece tan bonita esta peli, porque no es evidente y, o sea, y te están poniendo como el extremo, el sentido humano de la vida, como llevado al paroxismo, al lugar un poco más denso que es, ¿qué tal si tienes, güey, de qué semanas para vivir? O sea, los replicantes Sí, tienen semanas para vivir. Y están sí, buscando la cura de esto, de lo cual ellos no tuvieron ningún tipo de decisión de claro, si güey. eran o no, y sin embargo desarrollaron conciencia, güey. Pero yo no elegí esto, ¿y por qué me voy a morir a los 4 años, güey? ¿Por qué si veo a todos los demás que viven hasta los 60 o 70 o lo que sea? Yo no quiero morirme a los 4 años, yo quiero vivir. Es lo único que quieren, güey. Por supuesto, siguen siendo máquinas y por eso este momento donde salva a Deckard me parece tan bonito, porque ellos no tienen pedos con matar, son máquinas. Ajá, O ajá, sea, no, no, ajá. no desarrollan esa empatía porque dice, güey, si necesito matarlo, o sea, literalmente con una máquina, voy a llegar de A a B, y pues lo que Y haya ya, que güey. hacer, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que decide salvar una vida, entendiendo que él ya es una vida perdida, ya, entendiéndose a él mismo la misma conciencia de sí, ¿ves? O sea, como ese momento dialéctico que tiene Bati de decir, güey, pues algún propósito habrá. Claro, güey, claro. No, Y no lo sé y me voy a morir y ya. Y me claro. parece precioso también, güey, de que cuando ves esa escena, este cabrón tiene una pinche madre de como de crucifixión y del otro lado una paloma blanca. Es como, Ah, sí, cierto, güey.
Tenías No que hacerlo, mames. güey. Por Sí, a supuesto, huevo. hijo de perra, claro. Güey, ¿Sabes? justamente ahorita es que me dijiste, no sé si puedas conectarse, pero esto bueno, me lo explicó un profesor de filosofía del Ibero, René Flores, no sé si te dio clases. No me tocó con el Y él, tocayo, él güey. era, él era existencialista cristiano, güey. O sea, él era ¡Órale! muy chingón, güey. ¡Qué Como loco, güey! Kierkegaard. Ajá. Ajá, sí, 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 justo. Ajá, le Ok, gustaba mucho Kierkegaard, pero también había uno que se llamaba René Girard. Y este ok. filósofo le gustaba mucho la teología y lo que él ponía, o sea, ves que Adán y Eva se roban la manzana del Edén, güey, y Ajá, rompen esa relación con Dios, güey, y Dios los deja libres, güey, y claro. los deja que se metan a los madrazos. Y después cuando llega Jesús, güey, lo crucifican en la cruz, güey. Y eso es cuando Adán y Eva regresan la manzana del Edén a su lugar, güey. Y por eso aparece María y Juan, María y San Juan, güey, como si Ok. fueran Adán y Eva. Y la cruz representa La manzana. bueno, la cruz representa el árbol y la manzana es Ok, Cristo, güey. es Cristo. Ajá. ¡Hala! Está chingón, güey. ¿Qué? ¿De qué? René Girard, O- una chingonería, güey. Ok, güey, lo voy a anotar, güey. Me lo voy a Sí, anotar, güey. güey. Qué locura, güey. No, ahorita yo, Sí. por ejemplo, estoy encantado con el tema de la religión. O sea, Sí, es genuinamente. muy interesante, güey. Sí, 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 no. Y al final es lo mismo. Es la búsqueda de propósito. Claro, Lo güey. que decíamos de Nietzsche, pues el pedo de matar a Dios es que nos quedamos sin propósito, ¿verdad? Y valores, Sí, ¿no? Verga, qué sí, duro. es el pedo, güey. Y de repente tienes a dos seres inmiscuidos en un mundo, bueno, no dos seres, en realidad varios seres, los replicantes, en un mundo, güey, que no sabemos si es o no cristiano, no tenemos ni idea, no lo sé, pero buscando eso. O sea, no importa el cristianismo, de nuevo, Pero están buscando el sentido, ¿sabes? es que sí, justamente, es que el problema es que, o sea, ya la religión, güey, hoy por hoy, el que sea católico o no la persona, güey, ya no es importante en su vida, güey. Porque, o No, sea, ya lo más importante es no. el sistema socioeconómico. Porque, güey, de hecho, Eric Fromm, güey, que justamente Ajá. Eric Fromm viene del marxismo cultural, güey, de la escuela de Ujú. Frankfurt. Sí, sí. Y él dice, güey, que Dios, güey, a los que creen en Dios, güey, lo ven como un director general del universo, güey. No sé Ándale, cómo. Y entonces tú ándale. vas a misa, güey, haces tantito actos de caridad, güey, das un poquito de despensa y la chingada, como para quedar bien con Dios, güey, como si estuvieras cumpliendo tus horas con un jefe que está en el más allá, pero que realmente ya se pierde como este objetivo del catolicismo, que justamente cuando Jesús regresa con los apóstoles resucitados y le preguntan a Jesús, oye, pero ¿cómo vamos a saber que existes, que estás aquí? Y dice, güey, cuando hay un acto de amor hacia el otro, güey, ahí Ahí existo. estoy. Ajá, Es güey. que, es que es eso, güey. Eso es lo que a mí me vuela de la religión, güey. De verdad. La religión, prácticamente todas, se basan, es una regla, son reglas para amar al otro. Exacto, güey. Básicamente, ese es su punto central. El pedo, y es que ese es el pedo. Nosotros hace millones de años, güey, cuando éramos homínidos, apenas éramos unos changuitos, güey. O sea, estos homínidos sí recolectaban y sí cazaban y literalmente pues no es como que se vean en Yucatán echando desmadre como yo, ¿no? O sea, estos güeyes pues tenían que estar Sí, claro. sobreviviendo todo el tiempo, ¿no? Y estos güeyes, cuando alguien de su tribu se moría, se daban el tiempo para enterrar a los muertos malos y se daban el tiempo para quitarle la cabeza y pintar a los muertos buenos. No porque fueran emos ni porque quisieran ser artistas, es porque su conexión con lo divino y con esta parte mística era muy fuerte. Lo mismo que fue lo que te dije con este güey, con Moisés, cuando escribió, pues güey, no es un dios barbón, no es un general, no es un güey general. Y el pedo de la religión es que cuando llegó la religión, güey, se dio un superpoder, la verdad. Yo soy la verdad, yo soy Ah, el camino, yo yo soy la soy la vida. vida. Claro, claro. Se dio el poder de la verdad. Sí, güey, Y sí. entonces, el punto arquimediano del cual te hablaba es, ¿y si eso no es verdad qué, güey? Pero ya cimenté una civilización en esto. Sí, ¿Qué exacto, hago, güey. güey? Güey, la ciencia es o sea, hacia donde llevó la religión. ¿Quién fue el primer cabrón? El res cógnita, güey. Otro René también, porque nos mama ser unos pinches filósofos, güey, A la pandrosos, güey. O sea, verga. nos encanta, güey. Sí, el René Descartes
era un creyentazo, güey. Claro, claro, súper católico. Lo único que él dijo es, yo, o sea, pienso y luego existo, es básicamente pienso, por lo tanto, existo. Y claro, Como puedo pensar, significa que existo yo. y ¿no? una de sus filosofías básicas, bueno, filosofías centrales más bien, es la duda cartesiana, ¿no? Que es dudar de la duda, güey. Y eso es lo más importante hoy por hoy, está cabrón, güey. O sea, porque justamente Pero, hoy, güey, empieza un nuevo tipo de construcción, ¿no? Que es como libertad sexual, güey, y todo este tipo de, ¿no? Pero a partir de aquí, güey, tenemos que construir la deconstrucción, güey. Esta es la duda cartesiana, güey, porque nunca nada va a claro, ser perfecto, porque se empiezan a generar nuevos movimientos contraculturales, pero aún así estos movimientos contraculturales deben ser analizados, deconstruidos, para realmente saber hacia dónde ir, güey. No solo ir a un pinche camino porque muchos lo están tomando sin cuestionarse tanto, ¿no? sí, claro, Y no es moral o inmoral, güey, más bien es existe. justamente una escala de grises, güey, más allá Y, del bien y del mal, como diría Nietzsche, güey. sí, sí, o sea, y es que incluso la escala de grises, o sea, yo sí creo como, güey, las cosas existen, nosotros le ponemos nombres Claro, y ahí está la escala de grises. Los nombres son correcto. la escala de grises, ¿no? Y ahí existimos al final, ¿no? Entonces, claro, es un tema, y esto de la construcción, pues es mucho un término bien moderno, güey. O Claro. sea, es lo que te digo incluso del superhombre, pues, no, bueno, sí, del superhombre, güey, en el término nicheno de la palabra de construyamos nuestra propia verdad, güey. Claro, hacemos eso y nos gusta hacer eso, güey, pero es bien duro. Te voy a contar, o sea, ese es el tema con la divinidad. Cuando René Descartes, güey, habló acerca de la ciencia, güey. Digo, además es como bastante extraño porque el cabrón al final sus conclusiones son, pero como Dios existe y Dios es bueno, Dios no me engañaría. Esas Sí, son sus sí. conclusiones, güey. Güey, Dice, no no mames. puedo confiar en nada, güey, en absolutamente nada y, güey, el pensamiento racional está así a tope, güey, de repente, pero como Dios es bueno, no me va a mentir. Güey, Ok, claro, fue como el final de Game of Thrones, güey, que así construyeron algo cabroncísimo, güey. El pinche final todo ándale. pedorro, güey, Y sí. así como de, no lo sé, güey. Ok, Sí, o sea, sí. está bien. Eran otros tiempos y entiendo por qué piensas así, güey, pero vale. Y luego de eso, güey, Verga, güey, nos quedan 10 minutos. Bueno, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. hay que cerrar. Porque, porque Deja, ya... termino mi... Ajá. Es que también te quería... Bueno, a ver, cerrando un poco. Continúa. Entonces, esos son estos güeyes, o sea, René Descartes y un chingo más de cristianos y católicos en el mundo los que empezaron a hacer el método científico. Y olvidamos la divinidad. Olvidamos o sea, ese Tao de lo que te hablaba, eso que no puede ser nombrado y no puede ser entendido y no puede ser explicado. Claro, Cuando era claro. Dios, teníamos algo y hoy no tenemos nada. Sí, Sí, güey. haz tus Hoy valores, estamos, lo que hoy quieras. estamos abandonados, güey, sí. Es que estamos bien abandonados porque es que ese es el pedo con Dios. Sí, puedo hacer mis valores, eso está chingón, pero ¿de dónde me agarro, güey? Claro, es que por ¿Sabes? eso, y por eso es que eso fue el diagnóstico de Nietzsche, güey. O sea, fue que vamos Tal cual, a llegar a una etapa nihilista de la pinche humanidad, güey, bien desmadrosa, güey. O sea, tal cual, güey. él no lo veía como positivo esto, güey. Él decía, No, es güey, que ese así güey es está la cosa, cagado. güey. Es así va Sí, a ser la cosa y está o sea, no está chingón, güey. Y por eso se volvió loco porque dijo, güey, nos va a cargar la chingada a todos, ¿no? está cabrón, O güey. sea, no Está muy, mames. muy, muy cabrón. Sí. Ahora, pequeña pausa, güey. Tengo ganas de platicar acerca de la conciencia, güey. Para terminar, güey. O sea, yo creo que lo que más me movió a la hora de ver Blade Runner, güey, y ya como para ir concluyendo después, ¿alguna vez habías platicado como tanto en un episodio, güey? No, güey, creo que lo máximo una hora, güey. No, es una disculpa, güey. No, pues está chingón, güey. Además, yo el mamón, bueno, no mamón, pero tengo que trabajar y no, a las 6 me tengo que ir. Aquí andamos, Ah, güey. huevo, huevo. Pero bueno, güey. Perdón. Entonces, la conciencia, güey. Hay una teoría que me parece muy loca, güey, acerca de la conciencia como una fuerza fundamental del universo. ¿Sabes lo que es una fuerza fundamental del universo? No, güey. La gravedad, el electromagnetismo. O sea, son cosas que no se han podido explicar de dónde viene, o sea, existe, ya. Ok. O sea, la probabilidad, o sea, por ejemplo, me parece cagado lo del electromagnetismo, güey, la entropía, por ejemplo, todas son fuerzas que ocurren naturalmente y no hemos podido explicar. De hecho, güey, con el electromagnetismo fue en los 70, no recuerdo bien la fecha, pero en el momento, güey, en el que
dejaron de pensar en el electromagnetismo como algún tipo de materia o algo y simplemente dijeron, güey, es una fuerza. A partir de eso, güey, a partir de nombrar eso, güey, fue que pudimos hacer computadoras y celulares y estar comunicándonos como nos estamos comunicando ahorita a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Son fuerzas fundamentales, existen en el universo, ¿no? Y lo cagado es, si piensas en estas fuerzas, güey, son independientes a su materia física. O sea, la gravedad es la misma que tiene la Tierra y la Luna para que estén en el mismo órbita, como la manzana que cae. Es la misma gravedad, güey. Okay. Es exactamente la misma, ¿no? Y no importa, porque, o sea, y por ejemplo, con el tema de las ondas, ¿no? O sea, las ondas también, o sea, ¿qué tienen en común las ondas, la computación y, por ejemplo, esta experiencia sensorial, ¿no? O esta conciencia. Que no importa dónde o sea, dónde estén, va a ser la misma fuerza, ¿no? Por ejemplo, con las ondas, si tú tocas una canción aquí o en Júpiter, en sí la canción es la misma. Lo que hace a la canción son sus ondas y el intervalo que tiene entre ellas, ¿no? O sea, metiéndonos en poco tema de sonido. Eso es, o sea, esa es la canción. Allá se va a escuchar diferente porque hay una densidad diferente y aquí se escucha de tal forma porque bla, 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 porque el aire y la chingada, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, es independiente. Y entonces, esta teoría dice acerca de la conciencia como una fuerza fundamental del universo porque nunca la hemos podido explicar, ¿no? Seguramente tú te acuerdas, Chance, o sea, o sea, de la conciencia de sí, bajo la lógica del no se puede reducir más y bajo la lógica de, güey, pues siempre que pensemos en conciencia, lo estamos haciendo desde la conciencia. Claro. Entonces, ¿cómo lo explico? Y entonces esta teoría habla acerca de que es una fuerza, o sea, que no es una fuerza que sale independientemente en mí, ¿no? No es una fuerza que va a salir en ti diferente a la que es la mía, sino que es exactamente la misma y que los sistemas complejos tienen la capacidad de sintonizarla. ¿Viste? De nuevo, ayer lo vi, güey, porque me encanta. La última temporada de Love and Robots, The Very Pulse of the Machine. ¿De qué se trata esa? Del astronauta que se droga y empieza... Y que carga a su astronauta medio muerta, ¿no? Ándale. Bueno, para la gente que quiera ver ese capítulo... Recomendadísimo. Cabroncísimo. Nada más voy a soltar un pequeño spoiler. Entonces, avisados están. Aquí hay spoilers a todo lo que da, güey. Aquí pues bueno, no más por si alguien quiere, ¿no? Sí. Al final... el planeta es quien se comunica con la astronauta. El planeta utiliza el lenguaje que agarró de esta otra... Claro. Por eso me encanta, al principio del capítulo se ve Poems of the Earth. Y luego cuando se empieza a comunicar este planeta con Martha Kivelson, güey, lo hace con poemas. Como te estoy intentando explicar algo con tu lenguaje. A partir de tu lenguaje. Sí. Porque, güey, el lenguaje es pura poesía, güey. Es pura metáfora. Güey, claro. Todo es metáfora, güey. Justamente el lenguaje es la metáfora de la realidad. Está doblemente separado porque es una metáfora. Lo que decíamos hace rato, la justicia y lo que sea que nombres, no está cuando lo nombras. El lenguaje, la concepción mental que tenemos, está separada de la cosa. La palabra es la cosa. La palabra mata la cosa porque la palabra es la cosa, güey. Claro, güey. Y entonces, con esta idea de la conciencia, güey, que creo que rescata y hace muy chido este capítulo de Love, Death and Robots, que es, ¿y qué pasaría si nos empezamos a tomar en serio la conciencia como una fuerza fundamental del universo? O sea, como si fuera gravedad como si fuera gravedad, lo que te dije del electromagnetismo. No fue hasta que le dijimos, ok, es una fuerza, que empezamos a hacer cosas con eso, como las ondas de radio, ¿no? O sea, ¿qué pasa si pensamos que la conciencia, güey, puede nacer en cualquier ser complejo? Porque es una fuerza. Por eso los humanos lo tenemos, porque somos seres complejos que aprendimos a racionalizar. Y ahora sí, regresando y como terminando con eso que me parece loquísimo, porque quiero saber qué opinas, güey, con Blade Runner, de repente si te pones a pensar en los replicantes, pues literalmente tienen todas los tics del ser humano, menos de qué están hechos. Pero conciencia parece que la tienen. Sí, claro. O sea, sí. No puedo decir exactamente cómo está, porque para empezar es irreduccionista, o sea, no puedo, pero parece que tienen conciencia, güey.
¿Y qué pasa si realmente tienen conciencia? Si un ser complejo, y esa es la pregunta que a mí me vuela el cerebro, güey. ¿Qué pasa si un ser complejo puede desarrollar conciencia? ¿Qué le faltaría para ser humano? Una historia. Claro, O claro, sea, claro. memorias. Sí. Nosotros somos lo que somos por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado. Y por eso yo soy René y tú eres Jorge. Es esta teoría que dice que si yo hubiera nacido en el mismísimo contexto que tú, con los mismos padres, en la misma, yo sería tú. Claro, claro, sí. Literalmente hablando, porque cuando vemos hacia el pasado no podemos ver, o sea, no lo podemos cambiar. Las cosas que haces ya, Ya o estuvieron. sea, ya están. Entonces, si yo hubiera vivido lo mismo que tú, hubiera desarrollado la misma conciencia que tú y hubiera sido yo. O sea, hubiera sido tú, pero yo. ¿Entiendes? Claro, O claro, sea, claro. esta idea de la conciencia como algo que sale y que lo único que necesita, y por eso Blade Runner me parece muy loco, es una historia. Ya tienes el Claro. lenguaje, ya tienes un cierto entendimiento, pero te hace falta la historia, que es en la idea del lenguaje. El lenguaje da lo mismo si nosotros no podemos hacer una historia de eso, si no podemos organizarlos en un cerebro, en un sistema rector, que te diga, ah, claro, verde es esto porque, puta, millones de siglos de por qué el verde es verde, ¿no? Sí, O qué claro. es la democracia. Bueno, pues porque no es mi memoria, Puta. pero es esta memoria colectiva que tenemos que nos ha estado diciendo por muchos años, esto es la democracia, esto es la democracia, y de repente llega a ti y ya sabes lo que es la democracia. No tuviste que estar ahí para cuando estaba, simplemente ahí está, ¿no? Y en el término de los replicantes, pues justo la pregunta que se me hace como muy interesante es, si tienen historia, si tienen una conciencia, si desarrollan esta idea, ¿por qué no serían humanos? O sea, en esta Claro, idea güey. como la conciencia como una fuerza fundamental, pues es lo Sí, mismo, claro, ¿no? güey. Y justamente sí, porque la humanidad también es una historia que nos contamos, güey. Pero, güey, y justamente, güey, yo creo que, ¿tú crees que los seres humanos somos seres racionales? A nuestro entendimiento, sí. Pero, güey, yo creo que, mira, es que te voy a decir, yo creo que fue la importancia de Freud que, Ok. con su teoría, güey, que redescubre el inconsciente, güey. Eso Que está cabrón, aquí, sí, sí, sí. que aquí cambia el curso de todas las ciencias sociales, güey, porque dice, no todo, o sea, no éramos conscientes realmente nosotros mismos totalmente, güey, porque hay una inconsciencia, güey, que siempre ha habido Ahí está. y por eso han habido problemas, porque realmente esa racionalidad que nosotros nos contábamos que sí teníamos, realmente no es cierta. Y entonces por eso las teorías humanistas no funcionan, porque se cuentan historias a partir de que el humano es bueno, Ajá. a partir de valores De- aristotélicos. ya ahí establecidos. Claro, Ajá, güey, por exacto. Y, supuesto. y cuando llegan, Freud dice, es que, güey, hay un inconsciente, güey. O sea, hay cosas que no vamos a saber que hacemos, o sea, hay conductas de los seres humanos que no Güey, sabemos que las hay. güey, me parece muy lindo lo que dice Jung acerca del inconsciente, que es cuando mientras nosotros no hagamos consciente lo inconsciente, seguirá pasando y lo llamaremos destino. Claro, Que exactamente. de hecho creo que esa es una frase que apenas escuché de Rusarín, seguro, porque, porque no recuerdo dónde escribió Sí, eso, la neta. sí, Pero yo creo que por ahí. Pero, o sea, sí me parece muy lindo como esta idea de, hay un inconsciente, hay algo que nuestro cerebro no racionaliza, pero que nos constituye, que claro, es claro. parte fundamental y que, por ejemplo, ahí están todas las historias de los héroes. La historia del héroe, o sea, vete a lo más bajito, la Odisea, güey, ¿no? ¿Qué es la Odisea sino una historia de un changuito perdido en un mundo Claro. desconocido, güey? Claro, le tenemos que poner nombre y de repente son cíclopes porque los mamuts parecían, el Mm, esqueleto de un mamut parece que tiene un ojo gigante y, claro, sí. cíclopes. Bueno, eres un changuito con tanta historia, güey, ¿no? O sea, Son, está son, bien. son, son cambios muy sutiles, sí. Ajá, O y sin sea, embargo, contrastes. ¿y cuál es el tema? Que seguimos siendo changos. No Claro. tenemos historias. Nos estamos contando lo mismo. Todas O las sea, historias de los héroes están ahí, están en un inconsciente, Y, ¿sabes? y- y finalmente somos unos chimpancés con ansiedad, güey. Finalmente los seres humanos, güey. Básicamente. Sí, Básicamente sí, somos eso, ¿no? sí, 100%, güey. Es eso, güey. Somos La changuitos con chingada. ansiedad, güey. Y pues no sé, güey. O sea, al final sí entendemos que somos changos y que hemos intentado explicar la vida, la realidad, el Tao, ¿no? Como yo lo ando nombrando. Pues también creo, o sea, genuinamente digo, porque podría clavar durísimo con lo del inconsciente, neta durísimo, me parece precioso, que luego Uf, quiero platicar eso contigo, porque creo sí. que entendiendo el inconsciente con una cierta realidad junguiana o freudiana,
como creadores, digo, tú eres cineasta, güey, yo soy cineasta, ¿no? Entonces te lo comparto, pues así de compas. O sea, cuando empiezas a pensar en ese inconsciente como algo que todos tenemos y que mientras tú cuentes la realidad de esa historia que está en el inconsciente, vas a poder lograr la historia que quieras. Una historia bien contada no tiene nada que ver con los planos, ni tiene nada que ver con la música, o sea, todo tiene que ver, por supuesto, como cineasta tengo que decirlo. Pero como contador de historias, como lo eres tú, y no solamente tú y yo, sino todos los seres humanos, tenemos esa capacidad de creación, ¿sabes? Exacto. Y genuinamente, si empiezas a utilizar estos términos, por ejemplo, el inconsciente, para decir, claro, la furia, cuando yo siento furia o cuando un personaje siente furia, no siente su furia, siente la furia de todo el mundo, Claro, de güey, todos sí. los hombres y mujeres que han sentido furia, porque la furia es la misma, Y claro, el enojo es lo mismo, ¿sabes? y justamente por eso estoy, o sea, está de moda como decir como el poder de la mente y si lo piensas todo se puede Sí, lograr y la chingada. se Pero, sobresimplifica, ajá, ¿no? güey, pero yo creo que la mente, justamente lo que no tiene o sea, no considera esta teoría de moda, es que puta madre, perdón, güey, me distraje cabrón. Tú tranquilo, que la A ver, mente, sí, que la mente, güey, siempre va a estar sesgada, güey, por la historia de los demás, güey, porque siempre vivimos en una claro, sociedad. O sea, por supuesto. no es así como que yo voy a pensar que voy a ser un güey chingón y lo voy a hacer por el poder de la mente, güey, porque realmente la mente está súper sesgada. Y por eso, por Claro, ejemplo, ahora estoy leyendo El miedo a la libertad de Eric Fromm, que es una ok, chingonería, güey. O sea, quiero leerlo, no lo he leído. está cabrón, güey. Eric Fromm es cabroncísimo. Es cabroncísimo, la neta, sí. Y lo padre de este libro es que te cuenta de cuál fue el cambio de la sociedad del medievo al Ujú. capitalismo. ¿Cuál fue el cambio? Que en el medievo cada persona tenía como su razón de ser, ¿no? Entonces, y todo Claro, era para Dios, ¿no? Entonces, yo soy un campesino, tú en la época medieval, yo soy un campesino, tú eres un carpintero, y todo lo vamos a hacer por Dios, güey. Y así todos tenían como un lugar en la sociedad. Y claro. después, güey, cuando empieza el capitalismo, empieza a haber una individualización y la gente empieza a encontrar su propia libertad. Claro, Pero por una parte es positivo porque encuentra el ser humano hacia su dónde ser ir, individual, su claro, ser ajá. individual, pero el otro problema es que se deja al individuo como si fuera una persona y ya, como si él fuera el único responsable de su vida y nada más, como si no influyera todo lo demás. Entonces se encuentra empieza a encontrar soledad total el ser humano porque ya no encuentra como una ¿De dónde forma agarrarse, de güey? dónde agarrarse. Entonces, por eso es el ¿Sabes? problema Sí. y entonces, al criticar cualquier cosa, por ejemplo, el capitalismo, se tiene que criticar a partir de lo positivo y lo negativo. O sea, Por no supuesto. solo es así como, Son las pinche, dos. pinche capitalismo, hay que derribar todo y ya, ¿no? Que, De repente, es que ¿hacia está dónde, cabrón, porque, hacia dónde güey, de vamos? repente, date. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la Edad Media otra vez? ¿O qué? No, pues no, o sea, más bien generación de nuevos valores, ¿no? Pero también es algo Es que, súper ajá, complejo, sí. un chingo, güey. O sea, es muy difícil, honestamente. Y es que ese es el tema. O sea, cuando pierdes tu sentido como humano, pierdes todo. Cuando Exacto. pierdes el sueño, el tuyo y el colectivo, ¿no? Cuando pierdes eso, pierdes todo, pierdes el sentido. O sea, no hay una razón, ¿no? Y es donde Exactamente. entran los nihilistas y de a Ujú. decir nada importa. Bueno, no hay ningún nihilista real vivo porque si fuera así, nihilista determinista, pues te matas, ¿no? Te metes un tiro, güey. Claro, güey. No, por Ajá. supuesto, pero entiendo por dónde van y claro, es durísimo, es lo que decía Nietzsche. Si ves a los ojos del abismo, el abismo te mirará de vuelta. Sí. Pues de Y es hecho, difícil, ¿sabes? hay un filósofo nihilista que es el más nihilista de todos, que se llama Emil Cioran, güey.
Ah, que sí lo topo, sí lo topo. Ajá. ese güey sí es, que tiene un libro que se llama El inconveniente de haber nacido, o sea, Y sigue ahí y sigue capitalizando, güey. Ese sí, pinche güey. nihilismo. Es una locura, de verdad. Y, El capitalismo me parece una locura. y lo Ajá. más cagado, vi un artículo, yo estaba en el hospital, güey, esperando ver al doctor, ya estaba tardando un chingo, y me puse a leer un artículo de Emil Cioran, güey, que decía que se le hacía muy cursi Nietzsche a él, güey. Que decía, no, Hijo de ese güey perra. o sea, era muy Era un idealista, romántico, güey. era un Sí, sí. romántico, güey, Sí, cuando en sí, sí. realidad nada tiene No mames. sentido. Y que lo único que le gustaba eran las cartas de Nietzsche, que hay un tomo de las cartas de Nietzsche que le Ajá, mandó de cartas. Ana, a Luz Salomé, que era como su Ujú. crush, güey. Sí, sí, Ya, sí. aquí, por Pobre ejemplo, Nietzsche, le sufrió mucho, ¿eh? se fueron Ah, muchos, o sea, perdón. este güey lo ves así como con su bigote, así en la foto todo duro. Mamadísimo, así todo. No Sí, mames, sí. seguro el güey andaba triste. Estaba deshecho, o sea, güey, Sí. perdió el contacto con su familia, está enamorado de una mujer que nunca lo peló, y, o sea, tiene una vida bien dura y bien solitaria, Humano al final, como diría humano, el mismo Nietzsche, humano. humano Demasiado demasiado humano, humano, sí. humano, claro, güey. Pues sí, somos eso. Y es que a veces nos olvidamos. Por eso de repente a mí la teoría de Nietzsche me causa como cierto revuelo, porque es como, es que, y este cabrón, güey, de Sorano, o sea, de verdad es como, güey, no puedes vivir así, güey. No, sí, no. No puedes. Y no solamente, o sea, es que, a ver, cada quien haga de su culo lo que quiera, cada quien puede decidir y hacer y demás, pero honestamente creo que es como un berrinche, ¿sabes? Como ay, es que sí, porque no nada importa. Pues, Ajá, o sea, yo te digo que yo tengo mucho esta idea de, güey, pues somos una historia que nos estamos contando unos cabrones, pues claro que importa. Y claro que claro. puede, o sea, es difícil, hay que entender que vivimos en una sociedad y hay que hacer ciertos cambios en la sociedad y demás. Y por eso, cuando me dicen del lenguaje inclusivo, yo digo, güey, pues sí debería de ser, o sea, sí debería existir porque el lenguaje lo crea. Es literalmente eso, ¿sabes? Y pensar que nada importa, pues es que no tiene sentido. Honestamente, no tiene sentido que Sí, vivas y nada importa. no, La neta, güey. no tiene sentido que no tenga sentido nada, ¿no? O sea, No sí. tiene sentido que no tenga sentido nada. O sea, ¿qué Exacto. haces aquí, güey? Exacto, y es que yo ahorita escuché un poco de Cise, que en un video que decía, ¿para qué sirve la filosofía? Y él dice, es que no funciona para decir si existe Dios o no, o si nosotros somos átomos volando dentro de una No, no, energía cosmítica, la chingada. No, más para bien, vivir mejor. ajá, más bien la filosofía es abordar el problema desde otra perspectiva, o sea, de Ujú. decir, ¿en dónde existe el problema? Y si un problema que lo definimos como problema contemporáneamente es un problema, y si no es un problema, problematizar cosas, o sea, Y, abordar y, las y- cosas de diferentes lados. O sea, y él dice, si un meteorito ahorita viene hacia la Tierra, los filósofos no tendrían ninguna tarea aquí. Será la tarea de la ciencia, güey. O sea, no es así como, será porque nos hemos portado mal y Dios nos quiere castigar o encontrar otra, y- otra y quiere, explicación metafísica, no, más bien es abordar el problema desde claro, una escala mucho más desde otro compleja. lado. Y ¿sabes? ¿Quieres escuchar algo bonito? Que muchos teóricos y mucha gente opina, yo también, y por eso hago lo que hago. Que la punta, ese primer momento de interpretar la realidad, el primero es del artista. Claro, güey. O sea, cuando hay un problema, el primero en captarlo suele ser el artista. Sí, Es sí, el, sí, sí. porque sale de estos límites autoimpuestos, ya sabes, de la sociedad y de lo que tienes que Claro, pensar y no tienes que pensar. Y de repente es como, son los artistas, los bodhisattvas, los loquitos. claro. Al fin, pues sí. Exactamente. ¿Sabes? Ese es el pedo. Que son esos güeyes los que son los primeros en generar, oigan, miren, esto podría ser. ¿Por qué? Porque yo creo que las leyes físicas, pues quién sabe, güey. Entonces yo me imagino un futuro así y hago Blade Runner y, oigan, esto da miedo, ¿no? Ok, o sea, hay ciertas cosas que el artista pone sobre la mesa a la sociedad y luego pasa a la ciencia y luego pasa a una aceptación cultural y lo que quieras, ¿no? Pero en este sentido como de entender los problemas, o sea, o de esta idea como filosófica de intentar verlo por el otro lado, al final todos somos artistas. Al final todos tenemos esta capacidad de racionalizar y ver las cosas por otro lado, ¿sabes? Claro, Y, claro. y, y venos aquí, quién sabe cómo hablando de Blade Runner, güey, después de, o sea, más bien hablando de filosofía, bien extrañamente hablando de Blade Runner, claro, te permite eso.
¿sabes? Y aparte lo que hace también el arte es que muchas veces el contexto se da tiempo después, el Claro, contexto de la obra, la explicación de la obra. Es por decir, eso son los primeros, claro. o sea, por ejemplo, Shakespeare probablemente no sabía, o sea, de qué realmente estaba hablando. O sea, es una persona muy bonita, historias muy chingonas, pero ya después de que se murió, filósofos, sociólogos, artistas empezaron a interpretar la obra a partir de su contexto cultural y social y Claro. empezaron a sacar cosas mucho más profundas dentro de su Porque ahí está, contexto. porque ahí está. Ujú. Porque es la misma ira, por eso Shakespeare es tan bonito. Porque esa ira que sientes la ira del humano, no importa en qué contexto. Si lo Exactamente. contextualizas, está la obra. Pero si lo deconstruyes y lo agarras, lo entiendes perfecto en tu contexto, ¿sabes? Claro. Y por eso es chido. Y, güey, el mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es, pues creo que 20.000 leguas de viaje submarino, que evidentemente este cabrón no tenía ni puta idea y de repente cosas que él se imaginó, de que, yo creo que esto podría ser porque pues tengo una cierta idea, terminaron siendo reales. No recuerdo de qué, la verdad es que ese dato tiene añísimos que lo vi, pero, o sea, y aunque fuera inventado, ¿no? O sea, para el punto es lo mismo. En general, con los artistas eso pasa, güey. Es esa punta de lanza de, ¿sabes qué? Pues o sea, yo decido no sé Problematizar. hablar, problematizar, güey, perdón, algo que yo ni siquiera entiendo, pero porque no me interesa entenderlo, me interesa lo que se cuenta y cómo se siente, ¿no? Claro. Y tiempo después la gente es como, no mames, o sea, justo este güey y James Cameron que bajó a las fosas Marianas, ¿no? Y de repente es como, bueno, o sea, sí hay una ciencia, pero creo que lo primero como individuos es pensar como artistas, Claro. es que justo ahí hay otra categorización, hay otra de que solo los artistas pueden ser los primeros. No, güey, cuando yo me refiero a artista no me refiero a un güey que viva del arte. Debatible esa parte de vivir, ¿no? Es compleja. Eh, pero, pero sí en el sentido de que como individuos tenemos esta mente creadora, esta Claro. mente que hace historias y que puede cambiar, puede ver otras perspectivas de la vida, por ejemplo, la filosofía, que te permite a partir de eso hacer algo nuevo, como Nietzsche, ¿no? Crea tu Claro. lenguaje, crea tu idea, y que eventualmente si es una idea que le va a ayudar a la especie, pues, pues llegará, ¿sabes? O sea, Claro. llegará a la parte científica y llegará a la parte política y llegará a quién sabe parte, o sea, eso es lo que hace el arte, ¿sabes? Te hace ver las cosas de una forma, de una perspectiva diferente y con base en esas perspectivas muchas veces se generan cambios reales, ¿no? Y a mí por eso Claro. me parece muy loco, ¿sabes? Y, Es, y es eso, es que ¿sabes? Como justamente esa es la importancia del arte y la filosofía. Porque completamente. si no existiera el arte y la filosofía, nada más habría mera producción, güey, y que cada quien haga. Por ejemplo, ahorita también como tengo tan fresco a Nahuel, al del podcast, lo Échalo. voy a, que ahorita como el bien, o sea, lo bueno, por así decirlo, Ujú. en el ser humano, es que tengas un buen salario, que te cases, que tengas hijos, que tengas estabilidad y que cumpla las reglas de la sociedad. Claro, Pero la filosofía lo que va a hacer y el arte es decir, a ver, pero ¿solo es eso o hay algo más? Porque claro. si solo existiera eso, probablemente, puta, o sea, no duraría tanto la humanidad. Y No, y es además, que, ajá, ajá. no, y además, no, pues sí, ya, dale tú. No, o sea, es que justo cuando empezaste a decir eso, lo primero que dije, güey, sin arte y filosofía, no estaríamos aquí. Sí, no creo, güey. No hay forma. O sea, es Sí, pensamiento. La ciencia, como dijimos hace rato, radica en Descartes, que fue un güey que hacía filosofía. Que claro. a partir de pensar, literalmente llegó al, lo único que puedo demostrar es que yo pienso y las matemáticas. Güey, Y de ahí, pues un justamente chingo de cosas creo que pasaron. ante la ciencia se le conocía como filosofía natural, güey. Algo así, ¿no? Sí, 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 yo también antes no tengo. se le conocía como ciencia, sino como filosofía natural. Entonces, los güeyes que dicen, no, es que para qué existe la filosofía si ya está todo, o sea, ya hay producción, ya hay todo. Claro. Sí, güey, Nos neta, vamos, vamos a un sacarnos mundo aquí. sin filosofía se va a ir al O sea, carajo bien rápido, güey. rapidísimo, o Bien, sea, bien güey, rápido, la neta, o sea, neta. estamos en una sociedad, primeramente vamos a lo más, a lo material, a lo que nos dan alrededor, güey. O sea, vamos a ser una generación que probablemente no vamos a tener
o menos probable que tengamos una casa propia, güey, porque van a seguir subiendo los pinches precios, güey. Güey, nuestra probabilidad de tener una casa propia es del 9%. O sea, O sea, 9%. verga, güey. Y O después, 7, güey. y después para la próxima generación, si nuestros hijos, si vamos a tener hijos, va a ser menor, güey. Y entonces dices, o sea, es neta, Verga, sí. así, hacia ahí vamos, hacia que nadie tenga casa, güey, hacia que nadie se sienta realmente, eh, eh, ¿cómo se llama? Conectado con su Ajá, trabajo y que solo lo hagan por generar porque más tienen. y para generar más y para que te cueste más y para generar más y que te cueste más y neta. O sea, ¿solo es eso o hay algo más? O sea, o hay O algo ne- humano. Hay algo ahí. Somos Sí. unos Descartes que solo hacemos lo que tenemos que hacer o realmente somos humanos. ¿Qué nos diferencia de los suplicantes, güey? De los replicantes, claro, por Los supuesto. replicantes, sí. Y digo, con eso podremos ir concluyendo. Digo Sí. también porque ahora sí. Ya. Honestamente creo que todos tenemos esa capacidad creadora, güey. Esa Claro, güey. capacidad de artista, esa capacidad racional de entender y de crear un mundo mejor con base en el lenguaje y con base en lo que crees real. Pues eso, perdón, eso lo Ujú. define Freud y el psicoanálisis como la libido, güey. Justamente. Ándale, ándale, ajá. Todos tenemos esa capacidad, güey. Hay que hacerlo. Eso es lo que yo diría. Esa sería mi conclusión de esto. Como al final creo que, lo repito una vez más, somos changuitos contando unas historias, Sí. ¿no? Contemos una historia que nos parezca pertinente, que nos parezca bonita, que queramos ser, que sea contada y que nos parezca chido vivir esa historia, Claro, ¿no? y que queramos pertenecer a esta historia, güey, no que digamos, güey, a la Tanto tú como chingada. individuo, como tú con tu sociedad, que también Claro, te exacto, por eso. determina. Sí, Las dos, obviamente, no, o sea, sí. claro. O sea, justamente aquí en el medio de la libertad, Eric Fromm decía, a ver, es que el objetivo de esta obra es analizar a la sociedad para que el yo individual se pueda desarrollar de la mejor manera, pero Totalmente. desde lo social, güey, no al revés. Exacto. Exactamente, güey. Ujú, ujú. Entonces, genuinamente creo eso, como podemos hacer historias más chidas, hay que hacerlo todos, en la medida de lo posible, en la medida que nos permita tu libertad muy individual, muy en la materia, ¿sabes? Pues lo que me permite este cuerpo, ¿no? Que ando habitando. Eh, lo podemos hacer. Claro, tenemos 25 años, ¿no? O sea, ¿tú qué? ¿24 o 25? 25 igual. Tenemos 25 años y todavía estamos en este rango donde estos señores nos dicen, pobres idiotas, no saben de qué trata la vida. Habría que ver en otros 25, en otros 10, así como nos volvemos a juntar y a ver qué tal, cómo vamos pensándolo. Pero al menos en este momento, y algo que sí podría compartir y que cagadamente, o sea, sí entra dentro de la idea de Blade Runner y de, güey, pues busquemos lo que nos haga humanos. Claro, güey, Roy exacto, Batty buscar la lo humanidad. hizo de su forma porque desarrolló conciencia y de repente pues el sentido es estar vivo. Y eso me parece Exactamente. muy lindo. Y, ap- Esta idea es muy budista de, pues el motivo es estar vivo, y ¿sabes? Es aparte, lo no, único. y aparte, o sea, el estar vivo, pero a partir del otro. Fíjate cómo el Claro, antagonista claro, le ha sentido a su vida a claro. partir de salvar Del al otro. otro, güey. Y Una aparte locura, güey. a su enemigo, güey, Por todavía. supuesto. Al que había Es, matado a todos sus amigos, güey, ¿no? pensemos como ese güey. De Exacto. nuevo, es que es muy raro pensarlo porque sí es el antagonista Ajá. y tiene como esta idea muy de superhombre, muy extraña. Pero pensemos eso como un poquito más, o sea, con menos muertos, idealmente. Eh, pensemos en, güey, nosotros podemos crear nuestro sentido de la vida. Creemos Claro. algo que nos guste, algo que queramos, encontremos lo que sea que nos atraiga y puede ser la divinidad, güey, y estaría de huevos. Puede ser la Pues religión o puede ser la ciencia, pero... este Eric Fromm sí dice algo parecido, o Ujú. sea, de Sí, sí, justamente lo justo. que acabas de decir, güey. Ujú. Tal cual. El que te recomiendo de Eric Fromm, güey, es el Ajá. de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Está poca madre. Y acaba muy Creo bueno. que, ajá. Es Ok. muy chingón. A huevo, lo voy a leer. Y pues nada, o sea, creo que todos tenemos esa capacidad, hay que chingarle y pues ya veremos qué nos depara el destino y el futuro y esas cosas que nos inventamos, estos bonitos changuitos contando Ya sé. historias. Estos changuitos con ansiedad. Exacto. Pues sí, Bueno, amigo. pues sí. Buen tiempo. Nos echamos unas como 2 horitas, yo creo. Buena. Estuvo chido, la neta. Sí, a Disfruté mucho huevo. esta platiquita, amigo. Te agradezco, como siempre, güey, haberme invitado a este espacio, güey. Te agradezco mucho la plática, que siempre me encanta platicar de esto. Entonces, digo, y nada más porque no nos para, porque nos para el tiempo y yo Mm. tengo ahí unas cosas que hacer, pero, güey, pues yo podría estar hablando de esto por horas, ¿no? Me hizo muy, muy feliz venir Sí, aquí y güey, platicar, güey. qué bueno que viniste, o sea, que accediste y hay que repetirlo, güey, Sin otra duda. vez, güey.
sin huevo. duda alguna. Pues Vale. muchas gracias, Armando. Ya estás, de mi verdad. René. Suerte en la playa y que te vaya bien en tu chambita y todo. Gracias, bro. Ya, Nos huevo. vemos. Vale, cuídate. Bye. Bye bye.